Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted sabe, el Tribunal de Cuentas ha multado a Vox con 800.000 euros por donaciones irregulares. Le traduzco. El Tribunal de Cuentas le ha impuesto a Vox una multa que es el doble de lo que Vox ha recaudado vendiendo bolígrafos, pulseras y tal en los puestos cuando hay campaña. Es una noticia que tiene su importancia, ciertamente, pero que es más importante todavía si la ponemos en el contexto de la reciente sentencia de cárcel e inelegibilidad contra Marine Le Pen en Francia por un Consejo Constitucional extremando una interpretación de una regla administrativa, o la persecución permanente contra Alternativa por Alemania en este país, amenazándola continuamente con ponerla fuera de la ley. La política tiene una parte que se ve y una parte que no se ve. La parte que se ve es el teatrillo, que el poder nos dispone para que aplaudamos, y la parte que no se ve son las relaciones de fuerza y de poder, con frecuencia carnívoras, que hay detrás de ese teatrillo. Una componente esencial para entender la política actual consiste en entender que ahora mismo hay una oligarquía instalada desde hace muchísimo tiempo en las naciones europeas que está viendo peligrar su posición. Y esa oligarquía va a hacer lo imposible para que los únicos partidos que ponen en cuestión su hegemonía, que son precisamente estos, crezcan demasiado. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo sé que no siempre es fácil de ver. Precisamente el trabajo de un periodista decente debería consistir en tratar de descubrir, ¿verdad?, las entretelas de todo este tejido, pero es que sin eso no se entiende nada. Sin eso no se entiende, por ejemplo, que en España se haya optado por un modelo energético objetivamente inviable. Y sin embargo se ha hecho, y que con todo lo que ha pasado la única preocupación del gobierno sea poner a su a su legión de asesores a tratar de construir un discurso para hacer ver que, a pesar de la evidencia, ese modelo energético debe seguir. ¿Y por qué es? ¿Por un compromiso ideológico? ¿De verdad piensa usted que Pedro Sánchez es un filósofo? No, es también por un juego de poder, porque hay también una oligarquía concomitante, ¿verdad? Y, por cierto, muy vinculada a la de las otras naciones europeas, que ha apostado desde hace muchos años comprometiendo miles de millones de inversión en un modelo energético concreto. Y si el modelo energético se ajustara a las necesidades reales del ciudadano, o sea, de usted, pues no estaríamos como estamos, pero tenemos que estar como estamos para que algunos ganen dinero. Esto hay que entenderlo así, y además es que esto siempre ha sido así. A Cánovas no le mataron porque fuera muy de derechas, sino porque era el único que se oponía a entregar Cuba. A Canalejas no le mataron porque fuera por la ley del candado, no, porque tenía bloqueado el acuerdo sobre el protectorado español en Marruecos con Francia y el RIF, y así sucesivamente. La política es así. Ahora tenemos esta multa de Vox que va a recurrir, veremos en lo que acaba la cosa. ¿Sabe usted lo más sangrante? Que la noticia sale el mismo día que esa otra, que nos cuenta que Ábalos se llevó 500.000 euros en dietas del Ministerio de Transportes, de su dinero, de usted, en un año y medio. Eso es la política. Hay que saber entenderla y hay que saber explicarla. 21:49, 20:49 en Canarias. Mucho que contar hoy. Por supuesto hay que seguir hablando del apagón. No tanto del apagón como de lo que... Mire usted, el apagón nos ha iluminado sobre muchas cosas muy importantes. Hoy entraremos en ella, pero bueno, el menú es más amplio. Titulares. Ábalos se supera, medio millón en dietas en año y medio. Yo no sé si usted alguna vez ha estado trabajando en un ministerio, pero yo le aseguro que 1 millón de euros en dietas en un año y medio es muy difícil, sobre todo cuando resulta que nadie sabe dónde está el dinero, que es lo que ha dicho la Guardia Civil. Dice el Ministerio de Transportes que, bueno, que no era solo para Ábalos, que era por el desplazamiento del equipo. Joder, con Jessica.
Hablando del apagón, tenemos que hacer el balance económico, que es simplemente catastrófico. Entonces, conviene saberlo. El gobierno, por su mala previsión, por el mal diseño de la red eléctrica, cosa en la que ya nadie discute, ha causado un perjuicio formidable a muchos españoles, a muchísimos. Vamos a cuantificarlo y vamos a ver eso cómo se puede resolver. Ayer hablábamos aquí largo rato de la responsabilidad a quien corresponde desde el punto de vista legal. Bueno, lo veremos. Y la señora Corredor, que es esta que ve usted ahí, ha hecho algo insólito, que es alabarse a sí misma después de todo lo que ha ocurrido. Si esto ha ocurrido, no ha sido por culpa de Red Eléctrica, que es la que tiene que asegurarse de que funcione la red. No, es por culpa de ¿qué? De usted, porque es un facha, y punto. Y ya está. Es increíble. Claro, cuando un discurso llega a ser tan irracional como este, es que evidentemente algo están ocultando. ¿Sabe usted cuál fue la primera reacción de Pedro Sánchez cuando apareció el director general de Red Eléctrica a contar la primera explicación técnica, diciendo que no había ciberataque? La reacción inmediata del presidente del gobierno fue pedir la caja negra del apagón, porque no podía ser que el técnico superior de esa institución contradijera el discurso ideológico del gobierno. Esto huele que apesta todo. Y el olor es el mismo que desprende el insólito empeño del gobierno en cerrar las centrales nucleares, mintiendo además con toda la boca, y esto hay que decirlo con toda claridad. Dijo Pedro Sánchez que las nucleares no solo no habrían arreglado el problema, sino que lo empeoraron. Mintió. Las nucleares no estaban aportando energía porque es imposible que lo hagan con los precios que le ponen y con los impuestos que le ponen, y estaban la mayor parte paradas, ¿verdad? Y después no tiraron de energía del resto porque tienen generadores propios todas las centrales nucleares. Mintió deliberadamente. ¿Por qué lo hizo? Para tratar de mantener su proyecto de renovables. ¿Por qué el gobierno quiere mantener un proyecto de renovables? ¿De verdad cree usted que es porque le interesa mucho el medio ambiente? Venga, hombre, eso era antes, que ya somos mayores. Pues no, ahora lo que hay que ver es la pregunta clave, que es la que se hizo a Abascal, mire, justo el día antes del Tribunal de Cuentas. ¿Quién se está forrando aquí? Porque esta es la cuestión clave de la política energética en España y en otros lugares. Y en materia internacional hablaremos de Donald Trump, que cumple 100 días en el poder y parece 100 años, porque lo ha cambiado absolutamente todo. Bueno, haremos un primer balance de cómo ven nuestros contertulios de esta noche estos 100 primeros días del nuevo presidente norteamericano. Y nuestros presidentes de esta... nuestros presidentes. Oiga, cualquier día, Porque usted sabe que por aquí ha pasado con tertulios que luego de repente, Albert Rivera, Pablo Iglesias, el propio Pedro Sánchez, anda que no pasa Santiago, pero Carlos Astiz, mañana mismo vas al conclave. Carlos Astiz, muy buenas noches. Buenas noches. El presidente igual no, pero oye... No lo sé, será de la comunidad de vecinos en todo caso. Pero bueno, yo creo que efectivamente la situación en España es penosa. Yo creo que además hemos dejado al descubierto todas las fallas, todos los errores, todas las partes oscuras de un Estado fallido como es España, que cada vez va siéndolo más. Y yo creo que ha llegado el momento de empezar a hacer auditorías serias desde los tribunales a todos aquellos que disponen a su antojo del dinero público, empezando por Radio Televisión Española, cuya información ha sido vergonzosa. Vergonzosa es la palabra. Sí. Vergonzosa. O otros medios también altamente subvencionados que han intentado ocultar la realidad de los hechos, han intentado ocultar lo que estaba pasando a la mayoría de los españoles. Y yo creo que ya llega el momento de que todos estos que nos están mintiendo con nuestro dinero dejen de hacerlo, ¿no? Esto que quiere eso, Carlos, yo lo quiero subrayar profesionalmente hablando. Es decir, ambos somos periodistas ya muy mayores. Muchos años de profesión, ¿qué se le va a hacer? Es la vida. ¿Tú llevas 40 y qué? Yo qué sé. Claro, yo 42. Bueno, vamos a ver, uno puede ser de derechas, de izquierdas, aportar una interpretación, otra. La profesión es eso. Lo que uno no puede hacer es convertirse en un puñetero esclavo al servicio del poder, vendiendo mercancía que sabes averiada. Eso es una indignidad extraordinaria y es donde está cayendo la mayor parte de la profesión televisiva de izquierdas. Hablo de la televisiva en particular porque luego en otros medios te encuentras, en fin, espíritus más libres. Pero lo de TV, lo de en buena medida 4, en buena medida La Sexta, Telecirco, Antonia 3, bueno, o sea, de verdad,
Hombre, entendemos que viven del dinero público, que viven del favor del gobierno, pero hombre, por lo menos que intenten mantener un poquito la apariencia de la defensa profesional, sí, claro, si no es una cuestión pero no, de hay que profesionales, hay profesionales de rodillera, parece, mucho. En fin, bueno, Carlos, bienvenido, buenas noches. Gracias. Un abrazo muy cordial para todos los colegas mencionados. Don Óscar Rivas, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues decía Carlos de eso de ser presidente de la comunidad de vecinos. No lo quiera Dios. No se es peor que ser... No se me ocurre ningún lastre mayor que ese. No, bueno, que es peor. Es que ya sé lo que es ser presidente del gobierno en España con el Partido Socialista. Es una ganga, pero eso es una cruz. Yo luego, a mí me ha tocado más de una vez y... no lo quiera Dios que esto vuelva a pasar. Pero bueno, efectivamente, es decir, yo cuando estabas comentando el editorial Esparza, a mí, yo pensaba en la isonomía, ¿no? Eso de todos somos iguales ante la ley. No ha dicho lo que usted ha oído, ha dicho isonomía. Sí, porque, a ver, pero unos somos... hay que pronunciar bien las consonantes. Sí, unos somos más iguales que otros, todos iguales, pero unos más que otros, ¿no? Y estaba pensando en una noticia que leí hace un rato de Diana Morant, la líder del Partido Socialista en Valencia, que por lo visto estuvo de mascleta cuando toda España pues, estaba asustada con lo que estaba pasando, sobre todo por la incomunicación por parte del gobierno, ¿no? Entonces te das cuenta de que efectivamente, por un lado están los de Vox, que son perseguidos, porque para mí es una persecución, no es lo del EPM, pero todo se andará, dales tiempo y dales escaños y ya veremos. Y otra es la vida que se meten pues, los socialistas, ¿no? Que para quienes esto es una juerga permanente a costa de los españoles. Óscar, bienvenido, buenas noches. Doña Marcela Regia, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, José Javier. Encantada de estar aquí con todos mis compañeros de esta noche. Y apuntaba a Carlos que la situación de España es penosa y realmente lo comparto y me da mucha pena, pero lo que más pena me da es que no haya movilización ni movimientos en las calles para acabar con esta situación penosa. Por eso llamo a que mañana, día importante, el Día del Trabajador, hay una concentración en Fuenlabrada que promueve el sindicato Solidaridad a las 12 de la mañana en la Plaza de la Constitución. Entonces llamo a todos los españoles, no solo a la concentración de mañana, sino a muchas más, pero bueno, mañana ya tienen la oportunidad de asistir a una para derrocar a este gobierno, porque es lamentable lo que sucedió el pasado lunes, que no voy a entrar ahora porque lo comentaremos posteriormente, y lo que lleva sucediendo desde el año 2020, porque yo sigo diciendo que el golpe de Estado en España se dio con los estados de alarma, que fueron inconstitucionales, que aquí nadie tampoco se levantó, salían a aplaudir al balcón, y así hemos consentido esta tiranía que gobierna en España. Marcela, bienvenida, buenas noches. Don Ignacio Duaces, ¿cómo estás? Pues muy bien, José Javier, encantado de estar aquí con todos los telespectadores. Ya sabéis que para nosotros de Vox estar aquí es un verdadero privilegio. Pues yo traigo varias cosas. Lo primero, hemos conseguido que el próximo miércoles se debata en la Eurocámara sobre el apagón en España y también si se va a adoptar alguna medida en España para garantizar la soberanía energética y la seguridad energética y el abastecimiento de la electricidad en el conjunto de los españoles. También vamos con una propuesta muy parecida la próxima semana en el Congreso de los Diputados y también vamos a preguntar al Gobierno si alguna vez va a ser responsable de algo, es decir, si algo de lo que suceda en España ellos van a asumir algún tipo de responsabilidad. Y otra iniciativa más, que yo creo que viene muy al caso, en favor de la libertad de expresión, una libertad fundamental, un derecho fundamental recogido en la Constitución y que hoy está vulnerado por el Gobierno de España y también por Bruselas. Entonces nosotros vamos a defender la libertad de expresión, que es un derecho de todos los españoles y que tenemos el derecho a ejercitarlo, y además hoy más que nunca, cuando hay medios de comunicación teledirigidos directamente por el Gobierno de una u otra manera. Así que eso, y luego por supuesto llamar a la concentración mañana, 1 de mayo, en Fuenlabrada, por el Día del Trabajo. Estará Santiago Abascal, Isabel Pérez Moñino, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, y también nuestro secretario general del sindicato Solidaridad. Mañana en Fuenlabrada a las 12 de la mañana. Ignacio, bienvenido, buenas noches. ¿Sabe usted lo que a pesar de todo funcionó durante el apagón? El desfibrilador de Adolfo Arbistur, porque tiene una batería propia que además dura 4 años, con lo cual, Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, pues efectivamente lo has dicho, es decir, aquí tenemos un aparato que no le hace falta, que ante esa emergencia va a salir adelante y se va a poder funcionar. Hoy he traído, he hecho caso al amigo, al doctor Rafa Ortega, que dice: Adolfo, no bajes la guardia en esto. Él es médico del SUMA, médico de familia y vocal del Colegio de Médicos. Y dice: no podemos bajar porque de veras que seguimos teniendo muy poquitos desfibriladores,
Cada vez que tenemos una parada cardíaca y nosotros vamos, en el 95% de los casos no podemos hacer nada, ese cerebro ya está casi muerto, dañado o muerto, porque han pasado 10 minutos y es el único que puede solucionar el problema. No quiere decir que en todos los casos lo solucione, pero es una manera de poderlo solucionar. Es decir, tú tienes un infarto agudo de miocardio, el corazón se pone a fibrilar, ese corazón no está sacando sangre y tenemos que hacer algo, porque si no, pues el proceso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, lo único que se puede hacer es a través de un desfibrilador, que es el aparato que va a dar esa corriente para que ese corazón se resete y de nuevo vuelva a latir. Ese latido es suficiente para que ese cerebro se oxigene y que cuando llegue al servicio de emergencia encuentre una persona viva. 100 muertes aproximadamente diarias, 100 muertes diarias. Si todos los días los dejaran 100 muertes hoy, 100 muertes, evidentemente tomaríamos otra conciencia. Por favor, un desfibrilador en una comunidad de vecinos, hay extintores, un desfibrilador. Por el precio no se toca prácticamente a nada, ahora que decir del presidente. Con el presidente y el administrador lo pueden solucionar. No hace falta la junta completa. Deciden poner el desfibrilador, vamos allí, colocamos el desfibrilador en un lugar que todo el mundo lo pueda ver y si ocurre algo solucionamos ese grave problema que es una parada cardíaca cuando no hay un médico cerca. Ya sabe usted que la gran ventaja de este aparato es que lo puede usar cualquiera. Está concebido para que cualquier persona pueda utilizarlo. El aparato te va hablando. Si no hace falta, él lo detecta. Pero se graba el electrocardiograma en todo caso del paciente. Es imposible hacer daño y das tiempo a que lleguen las emergencias, claro. Y a lo mejor ha salvado, como ha ocurrido ya alguna vez, no es una a lo mejor, tenemos varios casos concretos de vidas que se han salvado por esto. Así que mire, 900-730-061. Llame una vez nada más, por favor, porque si no, al final es un colapso. Ellos le devuelven la llamada en cuanto esté, se lo pueden coger en ese momento. Y usted lo pregunta todo, lo que cuesta, cómo se financia, si hay descuento por ser espectador del Toro Televisión, y luego van allí a casa, le explican cómo funciona, en fin. El paquete completo. Cardioprotegernos, que es creo una de las cosas que tenemos que tener, es decir, ojalá no te pase y ya está, perfecto, pero si te pasa, si tienes un desfibrilador no tiene nada que ver como si no lo tienes, claro. Y de regalo el tensiómetro. El tensiómetro, que claro, también va así corriente. También va así corriente, con una pilita como los que tenían transistores y pudieron escuchar. Lo de la batería es importante, la batería del desfibrilador, porque son 4 años, me dijiste lo que son 4 años, sí. Es decir, que es lo único que hay que reponer es esa batería y nada en realidad más. Solo por el tiempo que ha pasado. Claro, por tener un poco de precaución, ¿no? Pero nosotros estamos pendientes, lo cambiamos a los 4 años y seguimos con el desfibrilador. Y ojalá no haya que usarlo nunca, pero cuando hay que usarlo, pues evidentemente salva la vida. Adolfo, gracias mil. Gracias a ti. Vámonos a la publicidad. A la vuelta de la publi empezamos a repasar la actualidad. Vamos a empezar por la internacional, por la actualidad internacional, por esos 100 días de Donald Trump que tanto han dado que hablar y tanta confusión también, ¿eh? Es francamente difícil, ¿cómo decir?, marcar una línea clara, que diría Hergé, de lo que han sido este primer periodo de Trump al frente de los Estados Unidos. Enseguida lo vemos. (22:07), 21:07 en Canarias. Nosotros vamos a empezar el repaso de la actualidad, pero antes hemos de pasar necesariamente por el vino de cabecera de este programa, que como usted sabe es el Tejoneras. El mejor vino ya, sin discusión posible, de la Comunidad de Madrid por la acumulación de premios internacionales. El último, el Gran Bacchus de Oro 2024 a la variedad, 750 máximo décimo, que es un vino que nace ahí, en esa tierra que está usted viendo, ya va para 200 años, porque empezó a mediados del 19 a nacer, a manar vino en unas uvas garnachas ya centenarias, claro, más que centenarias, con las mejores variedades del mundo, Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, etcétera, y haciendo auténtica artesanía del vino. Esto está al oeste de Madrid, a 800 metros de altitud, ya en lo que empiezan a ser estribaciones de la Sierra de Gredos. Bueno, pues hay un sitio precioso. Ahora mismo lo que tenemos en oferta es el lote Tejoneras para los espectadores de El Gato al Agua, que consta de, atención, 2 botellas de Tejoneras Reserva 2015, 10 botellas de La Graz Crianza 2021 y 2 copas serigrafiadas, todo por 110 euros. Eso representa un ahorro de en torno al 35% de lo que a usted le costaría en el mercado. La verdad es que vale la pena pedirlo porque luego el vino es que invariablemente sale bueno. Tejoneras.com o 91 564 94 95. Además,
Como usted sabe, durante estos meses, de esos 110 euros, 5 van a la Fundación Madrina de Conrado Jiménez, que es una casa muy seria y de toda confianza, y que cuando la Riada de Valencia empezó un programa de asistencia pues a lo que es el campo de trabajo de Madrina, o sea, mamás, gestantes y niños pequeños. Pues a eso, 5 euros de cada 110 van destinados a sufragar el trabajo de Madrina, de la Fundación Madrina en Valencia. ¿Sabe usted que los vinos Tejoneras los puede encontrar en toda España, en el Corte Inglés, y en la Comunidad de Madrid, en Alcampo, Carrefour, Sánchez Romero, Distribuciones Adán y Bodegas Bordino, que está en la calle Azcona, número 13 de Madrid? Y ahora sugeriremos a la gente de Tejoneras que le mande una botella de regalo a Donald Trump, para que sepa lo que es el vino español y deje de tocarnos las narices, por ejemplo. Bueno, 100 días. Y en esos 100 días, ¿qué ha pasado? Bueno, lo más importante que ha pasado es que el mundo ha girado, todo él. La política americana, por supuesto, pero en realidad todo lo que venía siendo de las tendencias fundamentales de la política mundial en los últimos años. Para bien, para mal, bueno, eso es lo que vamos a debatir. Pero antes, para hacer una breve presentación del asunto, Iago Soler. Big election win. Antes de asumir el cargo, dijo que sus 100 primeros días iban a ser históricos, aunque los expertos lo catalogan como inéditos. Le ha declarado una guerra comercial al mundo para forzarlos a negociar, lo que ha provocado una caída histórica del dólar y el hundimiento de los mercados. Ha liderado, como él mismo dice, una cruzada anti-woke nada más asumir el mando. Firmó 26 órdenes ejecutivas en sus primeras horas, un récord en los últimos años. Otra de sus batallas ha sido la lucha contra la inmigración. Las entradas se han desplomado en el país. Ha deportado en masa a migrantes a una macrocárcel en El Salvador. No sin polémica, muchos tenían estatus legal y no habían cometido delitos previos. Le encargó al empresario más rico del mundo coger una motosierra y reventar el gasto superfluo del país. Musk le prometió que se ahorraría $1 billón y ahora lo rebaja a 150.000 millones. Le ha dado la estocada final a un sistema internacional herido y heredado del siglo pasado. Amenazó a países con invadirlos para conseguir sus propósitos y defender sus intereses. No acabó con la guerra en Ucrania en 24 horas como prometió en campaña. Fix this war in Ukraine in 24 hours. People, you're gambling with World War III. Abroncó a Zelensky en la Casa Blanca y parece que la paz se complica. Y dijo que Estados Unidos podría controlar Gaza, arrasada por su aliado Israel. Con todo esto, su popularidad no llega al 50%. Para sus seguidores, está siendo el mejor presidente. Para la oposición, el peor. Pero para los analistas, no les cabe duda que es el presidente estadounidense más influyente. Bien, gracias. Que lo lleva con la mano levantada 30 segundos. No, es que me ha hecho mucha gracia el New York Times, que es un periódico muy prodemócrata, muy enemigo de Trump, titulaba el análisis de estos 100 días como, es decir, nunca ha habido 100 días como estos. Porque efectivamente ha habido un cambio drástico, un cambio muy importante, no solamente a nivel, digamos, visual, ¿no? Es decir, que hemos visto cómo de repente sale el presidente de Estados Unidos y modifica de 67 o da 67 decretos inmediatos el mismo día que prácticamente acaba de tomar posesión. Pero es que también hay una cosa que hay que tener en cuenta. No estamos acostumbrados en España, pero en otros países más democráticos, los presidentes se comprometen a algo e intentan cumplirlo, cosa que aquí no sucede. Es decir, te cuentan una milonga en la campaña electoral y luego hacen exactamente lo contrario. Lo cual es envidiable en ese sentido Estados Unidos y el presidente Trump, que intenta hacer cumplir ese programa electoral. Un programa electoral que lo que pretendía es transformar la economía norteamericana y pasar de ser cada vez más dependiente, que era lo que Biden y todos los globalitarios intentaban, a ser más independiente, a construir las cosas que se hacen y que se consumen en Estados Unidos haciéndolas allí, enfrentar el desafío tecnológico, económico, incluso político y militar que supone China. Es decir, creo que ha hecho toda una serie de cosas y desde luego lo que es cierto es que no ha parado de intentar cumplir ese programa. Y en ese sentido, desde el punto de vista, luego puedes analizar lo que ha hecho y los intereses que ha servido y si te parece bien o te parece mal. Pero el intentar cumplir su programa electoral, es decir, lo que yo he prometido,
lo cumplo o intento cumplirlo, no tiene nada que ver con gente como en Europa, como el nuevo presidente de Alemania, que hace exactamente lo contrario de lo que dijo que iba a hacer en menos de 24 horas. Es decir, esto es un político que tiene unas ideas y una gentuza que no tiene más que lo que le viene bien a sus amos. Óscar, Marcela, Ignacio. Sí, bueno, coincido con Carlos. Los medios están abundando mucho en los resultados de las encuestas, que son las más bajas de valoración, pero hay un dato muy importante: más del 86% de los republicanos están aprobando su gestión. Es decir, que es para los que él también suscribió un programa, como bien dice Carlos, porque yo te escuchaba y pensaba en el mandato imperativo, ¿no? Es decir, que se ha alejado tanto de él que es que prácticamente es lo contrario, ¿no? Pero, bueno, es decir, Trump, como todos, es decir, tiene sus puntos positivos, a mi juicio, y otros puntos de mejora. Como puntos de mejora yo pondría, pues hombre, la guerra de Ucrania, ¿no? Fue un poco fanfarrón decir que en 3 días, sin ganar las elecciones, lo conseguiría, ¿no? Las formas también, a mi entender, han sido mejorables, ¿no? Es decir, a mí esa conversación con Zelensky, bueno, esa disputa delante de todo el mundo, me avergonzó, pero entiendo que también es un mensaje para su público, para los estadounidenses, que para él tiene que ser una prioridad, ¿no? En el caso también de los aranceles, pues nos ha mareado un poquito, a decir verdad, ¿no? Pero a nivel mundial la posición de Estados Unidos es más fuerte con Trump que la que había con Biden, sin lugar a dudas, con lo cual él está consiguiendo los objetivos y efectivamente las promesas que hizo al pueblo americano. Sin lugar a dudas, para mí el balance es mucho más positivo, pero fundamentalmente porque, oye, en 100 días, 143 órdenes ejecutivas. Y a mi juicio también cuál mejor, ¿no? Es decir, donde para mí reside el gran logro de Trump es en la guerra cultural, en la batalla ideológica que le ha ofrecido además de una manera radical, en el sentido estricto del término, ha ido a la raíz. Es decir, él lo llama revolución del sentido común, pero es que es así. Es decir, ha dicho que hay una realidad fundamental y es que el hombre es hombre y la mujer mujer, y que uno no puede ser lo que siente. Es decir, me parece obvio, pero en la cultura wokista esto no parece tan obvio, ¿no? Habla las cosas por su nombre, ¿no? Habla de locura trans. Es decir, con lo cual también parece una obviedad, pero aquí en Europa no lo es. En materia de inmigración ha acabado con el caos, o por lo menos está empezando a acabar con el caos en el que se ha movido la administración Biden, ¿no? Hay que entender que Biden, es decir, había aceptado la inmigración de más de 30.000 personas solo por vía aérea. Ha puesto en su sitio a México, con un gobierno de extrema izquierda, que eso parecía, bueno, es decir, un paseo permanente de mexicanos a Estados Unidos. Ha prometido aquello que ya prometió en su día también, ¿no? Continuar el muro, que también emprendió Obama, ¿no? En materia provida, para aquellos que somos católicos, su papel es fundamental. Ya lo fue en la primera legislatura cuando consiguió meter en la Corte Suprema a 3 jueces. Hay que recordar al espectador que un juez de la Corte Suprema es vitalicio, a 3 jueces pro vida. Y ahora mismo pues está cumpliendo, es decir, en todos los sentidos. Con lo cual, para mí es muy positivo. Pero ¿qué es lo mejor de todo? Es decir, la intención. Él dice que lo que le mueve no es simplemente el estar de presidente de los Estados Unidos, sino una misión. Y esa misión conlleva una determinación. Hoy leía a Steve Bannon en Le Monde decir que vamos a tratar que esta revolución, porque es una revolución ideológica, es decir, tenga un carácter permanente. A mí me recordaba, evidentemente, en la forma solo, a la revolución permanente de Trotsky. El sentido es totalmente diferente, pero ¿qué quiere decir con eso? Que lo que buscan es la hegemonía cultural. Es decir, no llegar al poder y no cambiar absolutamente nada, sino llegar al poder para cambiar absolutamente todo aquello que está mal, ¿no? Con lo cual, para mí, sin lugar a dudas, el balance es netamente positivo. Marcela. En mi opinión, la clave del tema de Trump va más allá de Estados Unidos y sus repercusiones en Estados Unidos, ¿no? O sea, yo creo que es una revolución que ha sacudido los cimientos del Estado o el establishment mundial en el que vivíamos, y los ha sacudido con intenciones y con conocimiento. Los ha sacudido con los aranceles, ¿no? Que ahora apuntaba Óscar, y que se habrían podido negociar mejor o peor, pero la realidad es que él es un negociador. Y con los aranceles, cuando los ha anunciado o los ha suspendido, ha generado reacciones en los diferentes líderes mundiales, que eso le ha dado una oportunidad a su país para negociar, ¿no? Que es al final lo que buscaba. Luego ha declarado una clara guerra frente al wokismo. En estos 100 días solo de mandato ha acabado con el nuevo pacto
verde de Biden, ¿no? que había renovado las políticas ecologetas anteriores, ha hecho un control migratorio fortísimo, tanto de deportación como de detenciones, que ha bajado históricamente desde los peores días de Biden en solo 100 días de mandato. O sea, es que eso hay que recordarlo. Ha disminuido notablemente el coste del gobierno en beneficio pues, de los propios ciudadanos estadounidenses, ¿no? Y respecto a la guerra de Ucrania, que puedo compartir con Óscar, que la haya llevado mejor o no, pero estaba sentado hace 3 días, ¿no?, con Zelensky en el Vaticano. Y eso ya dice algo, ¿sabes? Que el resto de líderes mundiales ni siquiera se han planteado, ¿no? Entonces, a golpe de orden ejecutiva, y ha dado muchas, me parece que son más de 200, ahora has hablado de 140 y pico, no lo sé, las que sean, pero a golpe de orden ejecutiva ha dado un vuelco al orden mundial y ha dejado completamente desorientados a todos los líderes políticos de todos los países, porque todos han ido reaccionando conforme las órdenes de Trump, ¿no? Y en mi opinión, eso, aunque a veces es drástico, es bueno y sobre todo hace tambalear todo el wokismo y todas las agendas estas globalistas o globalitarias que nos gobiernan en Occidente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es clave y sobre todo una cosa muy importante que quiero destacar, y es que es cómo ha hecho un cambio de orden mundial para que Estados Unidos vuelva a ser uno de los líderes mundiales, o sea, el líder mundial frente a China, ¿no? Yo creo que eso es lo que estamos viviendo ahora, y ese cambio, aparte de histórico, es irremediable, porque ha hecho que todo Occidente, al final, para bien o para mal, se haya rendido a sus pies, ¿no? Yo tengo una observación sobre eso que haré después de escuchar a Ignacio de Oces. Muy bien. Yo la verdad es que no recuerdo ningún presidente de Estados Unidos que tenga tantos enemigos internos y externos. Me refiero internos en el mismo partido republicano, pero sobre todo en el Estado profundo, en lo que llaman el Deep State, y es muy difícil gobernar así. Por tanto, yo creo que cuando uno es capaz de cumplir tantas promesas electorales en tan pocos días, es algo loable, porque se lo dijo al pueblo americano, él quiere proteger al pueblo americano y lo va cumpliendo un día tras otro. Luego habrá decisiones, por supuesto, que serán muy discutibles. Claro, luchar contra todos esos enemigos diariamente no es una tarea absolutamente sencilla, es todo lo contrario, es muy, muy, muy compleja. Dicho lo cual, vamos a ver, ha creado un departamento de eficiencia gubernamental para quitar grasa del Estado, subvenciones que no reportaban en nada en el beneficio de la sociedad tradicional y de los Estados Unidos. Absolutamente en nada. Por tanto, eso eran millones y millones de euros, perdón, en este caso de dólares, que se estaban malversando de alguna forma en chorradas, en el wokismo, como muy bien decíais antes, entre otras muchas cuestiones, y eso, en cambio, va a lo verdaderamente importante. Y por eso parte también de sus promesas electorales van en la reducción y la supresión de impuestos. Y eso también me parece que es absolutamente loable. El tema de los aranceles, que nosotros hemos criticado en tanto en cuanto pueda perjudicar a la industria española, Trump lo explicó en la campaña electoral porque cree que eso va a beneficiar a la industria y a la riqueza nacional. Es decir, que lo que va a hacer es revitalizar la industria. Y lo mínimo que podemos pedir a un presidente de una nación es que proteja y que vele por los intereses de sus compatriotas. Y eso lo hace Donald Trump. Y es verdad que hay cosas que se pueden criticar, y más desde nuestra posición, pero es lógico y normal que los intereses norteamericanos, en algunas ocasiones, pues choquen con los intereses de Europa y los intereses de España. Lo que pasa es que nosotros, en Europa y en España en particular, hemos desatendido nuestros propios intereses. Lo hemos visto esta misma semana, por ejemplo, con el apagón, que nosotros íbamos advirtiendo desde hace bastantes años, porque nos lo decían los expertos, y en cambio ellos lo que hacen es, en Estados Unidos, ¿qué quieren? Pues ser menos dependientes. Y para ser menos dependientes, ¿qué es lo que hay que hacer? Precisamente producir lo que se pueda dentro del territorio de los Estados Unidos. Y eso lo hace bastante bien Donald Trump. Yo no digo que haya cosas que se puedan criticar, sin duda que sí, pero me parece que trabajar así y dirigir una nación así, con todos esas personas que no quieren que trabaje, dentro del Deep State, dentro del Estado profundo, dentro de la administración norteamericana, es loable y digno de admiración. Esto que dice Ignacio viene a ser en realidad concomitante con todo lo que habéis dicho, que a mí me parece que es quizás el rasgo más importante, que es el giro respecto a la orientación de la política norteamericana. Trump no es menos hegemonista, valga el término, que sus predecesores. La diferencia es que donde un Biden, un Obama, etcétera, aspiraban fundamentalmente
a la supremacía norteamericana en un mundo cada vez más transnacionalizado, regido por instituciones globales, transnacionales, con una economía de carácter financiero donde se suponía que el establishment norteamericano siempre iba a mandar. Ahora lo que aparece es una versión distinta de carácter, digamos, nacional de la hegemonía norteamericana, donde los Estados Unidos quieren seguir siendo un país que mande. Esto, visto desde Europa, es muy difícil entenderlo porque nosotros, en Europa continental, estamos acostumbrados a la idea del Estado-nación. Y que si un país quiere imponerse sobre los demás, lo que se impone es el Estado-nación. Nunca pensamos en que va a ser nuestra oligarquía nada más. Esto es una cosa muy reciente, es una cosa de la Unión Europea de los últimos 15-20 años. Tradicionalmente, cuando se habla de potencia nacional, se habla del Estado-nación. Pero es que en los Estados Unidos no era siempre así. Y de hecho, buena parte del poder de la gran oligarquía norteamericana se ha construido sobre la base de la marginación de la población norteamericana de base. Claro, el vuelco, por eso es importante, y por eso el retorno de la palabra populismo a la política norteamericana es tan importante con Donald Trump. Bannon primero, Trump después, y Van, su vicepresidente. El People's Party nace en principios del siglo XX, fundamentalmente como un partido de campesinos contra las oligarquías de las capitales, que lo que quieren es transnacionalizar su negocio, valga el término, ¿no? Es que desde su perspectiva es una batalla histórica muy importante. Nosotros, sabe usted, lo que tratamos es que se entienda. ¿Para qué? Para proteger mejor nuestros intereses, claro. Pero si uno piensa que es sensato desear que el presidente de un país quiera lo peor para la sociedad de ese país, pues que no es sensato, es insensato. Claro. Si por mí fuera, pues pondríamos la bandera española encima del Capitolio, como debe ser. Pero no es eso. Pues, Estados Unidos es la primera potencia mundial. No vino a liberarnos a los europeos, como dicen los pamemos estos atlantistas. No, vino a conquistarnos. Vino a liderar. Y ganó. Vino a ganar, a conquistar, porque fue un imperio. Lo intenta ser. Que le salga bien o mal no lo sé, pero ahora estamos en esta fase. Bueno, una fase nueva. Sí, a mí me gustaría también añadir lo que ha dicho Ignacio, a ese estar contra todo, a ese luchar contra todas esas fuerzas del Estado profundo mencionaba Ignacio, también las propias estructuras de poder, su propio partido. Es decir, lo ha cambiado por completo. Es decir, hoy cualquiera ve que el Partido Republicano es el partido de los trabajadores. El Partido Demócrata es el partido de los poderosos, el partido de los que tienen pasta, el partido de los negocios, y el Partido Republicano es el partido de los trabajadores. Es interclasista, pero fundamentalmente defiende los intereses de los trabajadores. Esto choca mucho con lo que la gente pueda entender, que es un partido de derechas o de izquierdas, pero es que son categorías que ya están superadas, ¿no? Y que tenemos que ir poco a poco dando a entender a la gente, ¿no? Porque la derecha no es lo que era, la izquierda no es lo que era, y en esa categoría superada, yo creo que lo ha sabido interpretar y traducir muy bien Donald Trump, ¿no? Es decir, está en su tiempo, es un hombre de su tiempo y es un gobernante de su tiempo, y efectivamente, como bien decías tú, Esparza, sí quiere establecer una hegemonía cultural. Siempre lo han querido los presidentes de Estados Unidos, pero esto es una contrahegemonía cultural. Totalmente. Es decir, y es ahí donde está el haber. Y es la parte que nos afecta a nosotros desde el punto de vista positivo, es decir, esa extensión universal del poder de la oligarquía atlantista, ya no solo norteamericana, llevaba implícita la imposición de una cultura determinada que significaba nuestra ruina moral y espiritual de todas las naciones europeas y también de Estados Unidos. Y le ha dado la vuelta. Y esto sí que es para aplaudir con las orejas. No el poder económico norteamericano, no, mire, no. O sea, OTAN no va a ser fuera, pero lo hubo que antes, claro. Y en ese sentido el giro. Bueno, que se ha dado cuenta que efectivamente esto trasciende, esa lucha, esa contrahegemonía cultural trasciende a Estados Unidos. Y ahí su interés también en formalizar esa internacional, que es esencial para que el bien común, para que los intereses soberanistas pues se combatan en buena lid con el globalismo poderoso. Claro, y para lo que está pensando Marcela, bueno, antes, paréntesis. En este momento, en 24 horas de TV, noticia de alcance, 80 años de la muerte de Hitler. Sí, llevan todo el día con eso, ¿eh? Sí, yo como no es lo que se llama noticia de alcance. En fin, no me entero de esa noticia. Marcela. No iba a ir por la línea que tú vas, aunque si quieres la desarrollo, pero... ¿Por qué línea crees que iba a ir yo? No, la que tú creías que iba a ir, pero porque ya nos conocemos. Pero el tema de la posición de los demócratas, que efectivamente han abandonado a los trabajadores y han abandonado también
o sea, la lucha en general y el apoyo a los totalitarismos, ¿no? Que yo creo que eso es un poco lo que ha pasado con el Partido Demócrata en Estados Unidos. Y para esto es clave dos aspectos fundamentales, y es la rapidez con la que ha ejecutado todo Trump, que ha dejado en jaque a todos los líderes mundiales en cuanto, me da igual, cualquiera de sus acciones ejecutivas, desde los aranceles hasta cualquier otra acción legislativa, ¿no? Eso es una clave. Y la otra es que el único enemigo real que se ha encontrado el señor Donald Trump en estos 100 días de legislatura han sido los propios fiscales generales del Estado y los propios jueces demócratas, nombrados por los demócratas, que han paralizado sus órdenes ejecutivas. Entonces, vuelvo un poco a lo que apuntaba Ignacio y lo que ha recalcado Óscar, que al final este señor se ha limitado a cumplir el mandato y las promesas electorales que hizo a sus electores, y lo ha cumplido en un tiempo récord al que no nos tienen acostumbrados a los europeos. Y no puedo cerrar este tema sin recordar a una figura esencial en el mandato de Donald Trump, que es Marco Rubio, que ha defendido el interés de todos los hispanoamericanos, muy en especial estableciendo palabras muy duras contra el régimen de Maduro y contra Petro, y sobre todo contra estos intereses que mueven a China en Estados Unidos, que están aumentando en el cono sur sin límites, y que Estados Unidos quiere frenar con estas políticas de todo tipo, desde las arancelarias hasta las más proteccionistas, ¿no? Pero bueno, de todo tipo. Pero hay que recordar también a este dirigente dentro del Partido Republicano. Señores, que vuelve la campana vuelve al Toro Televisión, la campana con Alberto Chan, educación financiera económica para toda la familia, para que hasta yo entienda de economía, y eso tiene muchísimo mérito. Alberto Chan, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos y muchísimas gracias por invitarme ahí al Gato al Agua. Cuéntame, ¿qué nos traes nuevo y desde cuándo? Bueno, pues este sábado 3 de mayo vuelve, como bien decíais, la campana a las 8:30 de la tarde, y vuelve otra vez con más entrevistas de emprendimiento. Vamos a hablar de educación financiera para que en todos los hogares de España se pueda manejar de una manera, digamos, mejor, más eficiente el dinero. Vamos a hablar también de trading, sobre consejos de inversión para aquellos que tienen fondos de inversión, acciones, cómo poder rentabilizar su dinero. Y también, como novedades en esta nueva temporada, vamos a traer debates de traders que nunca se habían hecho en televisión, debates sobre los temas de actualidad que se están dando realmente, sobre los problemas de la actualidad en este país. Así que bueno, vienen con muchas novedades esta nueva temporada. Yo quiero subrayar que la campana lo que se propone es que hasta esas 3.500 euros que tiene usted en acciones de Repsol o de Telefónica o de tal, que no sabe usted por qué las tiene, pero están ahí, que usted le pueda sacar partido y que entienda por qué y cómo manejarlo, porque al final la cuestión es esta, claro. Efectivamente, es decir, que además siempre muy bien comentado eso, porque es que es así, es decir, la idea es que todo el mundo aprenda a manejar el dinero independientemente del capital con el que se inicia. De hecho, incluso va a haber programas donde cómo se puede invertir sin partir de tener capital. Entonces, la idea es que aprendamos a manejar el dinero, rentabilicemos el capital, entendamos cómo funcionan las reglas del juego del dinero, y a partir de ahí, pues la clave es progresar un poquito más en el peldaño financiero. Y también, por supuesto, hablaremos de ese famoso euro digital que nos van a querer imponer, de cómo podemos, digamos, evitarlo, qué alternativas hay, cómo se puede hacer. Yo creo que va a venir muy interesante, ya las anteriores temporadas así lo han sido, pero van a ser muy interesantes, y de hecho, este sábado nos va a acompañar, voy a tener una charla muy interesante con el economista Miguel Anxo Bastos, también gallego de mi tierra. Que es un clásico, sí señor. Que es una auténtica eminencia. Sí. Además, se le entiende todo, que es lo mejor que tiene Bastos. Oye, has hablado del tema del euro digital. Hay otras muchas cuestiones de carácter económico que son de debate urgente, que para la mayor parte del público no les entra porque generalmente se formulan en términos demasiado técnicos, entre otras cosas porque el que habla lo que más le interesa es quedar como que sabe mucho, y el resultado, el que está escuchando, sabe cada vez menos. ¿Qué temas tenéis, vosotros que tenéis en la orientación contraria precisamente, qué temas tenéis así como más, en fin, palpitantes de la economía?
Bueno, pues yo creo que es más reciente, ¿no? El tema de los aranceles de Donald Trump. ¿Cómo se está llevando? Yo ya sabéis que dirijo un fondo de inversión, al final me dedico profesionalmente a la inversión en bolsa. Y en el tema de los aranceles se dio un enfoque muchas veces de que Donald Trump quiere aplicar los aranceles con una especie de política proteccionista, ha tirado a la bolsa abajo, pero la clave fundamental es que los aranceles, yo considero que es una herramienta con la que Trump quiere negociar con países, quiere de alguna manera pues, someterlos, apretar la negociación y los usa como tal, un poco, por un lado, porque le interesaba, por un lado, tirar la bolsa abajo, es decir, provocar ese crack bursátil que ya vino en abril, este mismo mes de abril del 2025, y ahora está cambiando radicalmente su visión su visión o sus comunicaciones públicas, que ahora es mucho más tranquilo, todo mucho más light, ya no da mensajes tan agresivos, porque ahora lo que le interesa es que las bolsas vayan recuperando niveles. De hecho, el IBEX 35 esta semana pues ya ha llegado a los niveles previos al crack, al desplome, y esto lo está haciendo porque le interesa ahora, lógicamente, relajar no la renta variable, que no le importa tanto, sino la renta fija, los bonos, lo que tiene que pagar Estados Unidos por su deuda, la rentabilidad de los bonos americanos, sobre todo el de 10 años, y ese es el que más le importa en Estados Unidos. Ese realmente creo que es el semáforo de Donald Trump. Un bono americano de 10 años cercano al 10%, vamos a ver un Trump muy negociador, absolutamente, porque sabe que le pueden romper cosas en el sector bancario. Y no decimos ni una palabra más, porque el resto tiene usted que averiguarlo a partir de este sábado, a las 8:30 de la tarde, aquí en la señal del Toro TV con la campana de Alberto Chan. Gracias mil, que te vemos el sábado sin falta, vamos. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa, un cordial saludo. Gracias, abrazos. Bueno, no se lo puede perder, pero es que además se trata de eso, de que usted lo pueda entender, y yo, que lo podamos entender. Con frecuencia vamos a ver. Una de las astucias tradicionales del poder es envolver sus tejemanejes en un vocabulario, en un léxico que nadie pueda entender. Y así son como los antiguos sabios que rodeaban de misterios, ¿verdad? Cuando en realidad lo que están haciendo, muchas cosas podríamos hacerlas cualquiera. Y para que no aprendamos, lo que hacen es complicárnoslo. Pues bueno, con la campana lo vamos a simplificar. Vámonos a la publicidad y a la vuelta empezamos con la crónica de tribunales. No vamos a dejar de hablar de lo del hermano. No hay presidente del gobierno en toda Europa en los últimos no sé cuántos años, pero no se me ocurre una fecha que tenga a su hermano procesado por un enchufe, al hermano y al amiguísimo del hermano también. Bueno. Publi y a la vuelta informe Gutiérrez sobre la cuestión. Si usted sufre de pesadez en las piernas, hinchazón, varices o dificultad para caminar largas distancias, esto le interesa. La presoterapia, según los expertos, ha demostrado ser un tratamiento infalible para aliviar estos síntomas, ya que utiliza presiones controladas en distintas partes de nuestro cuerpo para reactivar la circulación, aliviar la hinchazón y relajar los músculos. Gracias al equipo de presoterapia de Grupo SR Connect, homologado, ya no necesita desplazarse y pagar costosas sesiones en centros médicos estéticos. El dispositivo además cuenta con un accesorio para la cintura, ideal para el estreñimiento, gases, incontinencia o dolores lumbares. También, si tiene problemas con la flacidez o dolores en los brazos, contamos con un accesorio para ellos. Disponen de servicio técnico en toda España y hasta 10 años de garantía. ¿Se imagina cómo se sentiría sin esas molestias que le afectan cada día? Llame ahora al 919997910 y le informarán sin compromiso. Y por si fuera poco, para las 50 primeras personas que llamen después de ver este anuncio, les aplicarán un descuento del 30% sobre su precio total. No espere más. Llame al 919997910, porque su salud se lo merece. 22:42, yo sé que usted lo ha pensado el día del apagón. ¿Y lo de comunidad solar habría funcionado? Claro, es que precisamente aquí hemos dicho mil veces que la gran apuesta y la singularidad de esta casa de comunidad solar consiste en que ofrece al ciudadano común de a pie una forma de ser, en fin, mínimamente soberano de su electricidad, ¿no? Bueno, y precisamente una de las cosas que estuvo contando aquí el otro día Paco Regageles, el CEO de Comunidad Solar, era la cosa de las baterías domésticas sin necesidad de tener placas. Tú puedes acumular la energía en las horas que es más barata
y luego utilizar de ahí, tirar de la batería en las horas que es más cara y ahorras. Bueno, pues esas baterías sirven precisamente para eso, para que tú puedas tener una reserva de energía también si hace falta. Es que, yo insisto, Comunidad Solar es tan interesante por eso, porque está continuamente pensando cosas que son útiles para el ciudadano de a pie, que es de lo que se trata. Y mira qué bien habría venido esa batería, ¿verdad?, el lunes de autos. En fin, del lunes de autos vamos a hablar, pero será después. Antes hay que pasar por tribunales porque hay noticias importantes y no podemos perder de vista el hecho de que estamos ante el gobierno más corrupto de la historia de España. Y si quiere usted que me coja la lengua con papel de fumar, que es una marranada, pero bueno, estamos ante el gobierno indiciariamente más corrupto de la historia de España solo por la acumulación de casos judiciales, pero que van saliendo adelante, ¿eh? Por cierto, me parece que han detenido al que era jefe de la unidad de información en Canarias por el Tito Berni. Ahora, o sea, es que todo va saliendo, todo era verdad, todo va siendo verdad. En fin, informe Gutiérrez. Al gobierno le ha venido de cine el apagón. Poco antes de que toda España se fuera a negro, conocimos que el hermano del presidente, David Sánchez, o David Azagra, como se hace llamar, ha sido procesado por tráfico de influencias y por prevaricación. La juez ve indicios de que se manipuló el proceso para que la plaza de la Diputación de Badajoz cayera en sus manos, además de haber adoptado el puesto para que Azagra no tuviera que aparecer por allí siquiera. Por otro lado está su intervención para que su amigo Luis Carrero fuera también contratado. El tercer implicado es el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, como cooperador necesario en este enchufe. Del círculo familiar de Sánchez tampoco nos olvidamos de Begoña Gómez, acorralada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida desde su cátedra de la UCM, aprovechándose de su posición de esposa del presidente del gobierno. Su relación con Europa, que recibió el mayor rescate de la pandemia, también está en el foco. Por otro lado, se investiga la malversación de fondos públicos al poner a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, al servicio de Gómez, pese a que ella no ostenta cargo alguno en el Ejecutivo. Por otro lado está el caso del fiscal general del Estado, que utilizó su puesto para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid a través de su novio. La filtración de los datos de la pareja de Ayuso desde el Ministerio Fiscal ha llevado a García Ortiz al banquillo. El sucesor de Dolores Delgado decidió borrar sus WhatsApps y cuenta de Google para no dejar rastro. La información ha sido recuperada, pero según la UCO no aporta nada nuevo a la investigación. Luego está Ábalos, que hizo todos los negocios sabidos y por haber cuando era número 2 del PSOE y ministro. Aparte de las adjudicaciones de obras públicas, de los escándalos con señoritas de compañía, del negociazo del caso Koldo en pandemia y de su mediación en el caso de Europa, además de todo ello, hemos conocido que Ábalos ingresó $500.000 en dietas entre 2018 y 2019. A nadie sorprende ya el inmenso patrimonio del exministro. Y de la mano derecha de Sánchez emanó el inmenso caso de Koldo y de Aldama, y la corrupción en pandemia que ha salpicado al propio Ábalos, a Armengol, a Ángel Víctor Torres, a Santos Cerdán, a Teresa Rivera, a Reyes Maroto y al propio número 1, a Pedro Sánchez. Que el gran apagón no oculte la enorme corrupción del gobierno. Y no la oculta, no la oculta. Lo que pasa es que les da igual. Y esto es lo que me lleva a mí a plantearme, a mí y a Carlos Astiz, lo sé, o sea, a Carlos y a mí, porque lo hemos hablado 1000 veces. O sea, Ignacio de Oces, tú vas al Congreso y a ti no te da la impresión de que estáis en realidad siendo, no diré cómplices porque sería absolutamente injusto, pero en fin, el decorado del paripé de esta gente. Injusto y falso, matizaré. Sí, porque nosotros... Injusto y falso, lo de cómplices. Injusto y falso. Injusto y falso. Pero el decorado del paripé. Pues no, la verdad que no, porque para nosotros que es un privilegio estar en el Congreso de los Diputados y defender a los españoles, nosotros lo hemos dicho desde el primer minuto, estamos en la oposición total y frontal y permanente a este gobierno. Y es más, nosotros hacemos las preguntas más incómodas, las interpelaciones más complejas, estamos personados en casi todas las causas judiciales que nos han dejado los diferentes tribunales, si no estaríamos absolutamente en todas, denunciamos la corrupción un día tras otro, no solamente la corrupción económica, sino también la corrupción de la dignidad nacional con todos esos pactos con los separatistas incluyendo. Pero vamos a ceñirnos un poco en el PSOE y la corrupción económica. Bueno, es que la corrupción y el PSOE van de la mano, está en el ADN, desde que tocaron poder, y además el PSOE destila odio desde el mismo día de su fundación, el 2 de mayo de 1879. Ahora tenemos decenas de causas de corrupción abiertas, cada día hay un nuevo imputado y, en fin, es verdad que ellos
cuentan con muchísimo poder, ese poder que además de alguna manera también se lo ha cedido el Partido Popular con esos pactos nefastos, porque ellos dicen estar en cierta oposición, pero luego no es verdad porque les ofrecen pacto un día tras otro y además luego formalizan esos mismos acuerdos. Y digo esto porque el Gobierno cuenta con muchos medios de comunicación, también de alguna manera presiona a determinados medios de comunicación con la publicidad institucional, ha designado con el Partido Popular y con Sumar a vocales del Consejo General del Poder Judicial y aún así, todos los días hay una nueva causa judicial. Respecto al asunto del Hermanísimo, ese tema es muy gordo, si no, no estaría ya procesado, se le abrirá juicio oral por tráfico de influencias y prevaricación. Es decir, una plaza pública se la asigna a él, se la adjudica sin contemplar los principios de igualdad, mérito y capacidad. Es decir, una injusticia manifiesta. También se apunta y se va a procesar a Miguel Ángel Gallardo. Miguel Ángel Gallardo, este señor fue alcalde de Villanueva de la Serena desde el año 2003 hasta el año 2024. Es el presidente de la Diputación Provincial de Badajoz desde el año 2015, sigue, y es el secretario general del Partido Socialista Extremeño. Y durante los últimos meses, ahora con las primarias en el Partido Socialista en Extremadura, nos intentaban hacer ver en Extremadura y en el resto de España de que no era el candidato propuesto por Pedro Sánchez. Eso sí que es un paripé y un teatro por parte del Partido Socialista. Es decir, todos los días se abre una nueva causa, nosotros estamos personados, hay que señalarles, los tribunales tienen que juzgarles y luego tenemos que limpiar todo esto. Y otra pregunta es, ¿qué hacemos para que esto no ocurra? Porque hay gente que de vez en cuando te dice esto está en la propia naturaleza, no dice del Partido Socialista, sino de la política. Pues no. Hay que establecer los controles que sean necesarios para que sea muy difícil robar y saquear al conjunto de los españoles. Porque ahora es sumamente fácil. Determinadas empresas en los conglomerados, luego contratos por aquí o por allá, procesos selectivos que no se rigen por los principios de igualdad, mérito y capacidad, sino a través de unos concursos de méritos donde yo te hago una entrevista, donde yo posiblemente te pasaré luego esa entrevista, te digo lo que te voy a preguntar y contestas, en cambio otra persona, es decir, no se juzgan los conocimientos. Y esto existe también porque de alguna forma está contemplado en el ordenamiento jurídico español. No me refiero a la corrupción, me refiero a procedimientos que facilitan la corrupción. Y todo eso también, José Javier, yo creo que todos los telespectadores lo compartirán, hay que modificarlo, hay que cambiarlo. Carlos Astiz, por cierto, Pedro Luis Pedrosa dice que él también piensa como tú y yo. Muy bien, así que abrazos, Pedro. Efectivamente, así es. Yo creo que aquí tenemos un problema muy serio. Es cierto que efectivamente podemos hablar del PSOE como una organización criminal mafiosa, extractiva, que realmente roba el dinero de los españoles y se lo reparte, entre los altos dirigentes y sus amigos. Yo creo que esto es una evidencia, además, no solamente ahora, esto desde que se le volvió a legalizar el Partido Socialista Obrero Español con Felipe González y similares, hemos visto decenas y decenas y decenas de casos semejantes. Pero a mí me preocupa otra cosa, me preocupa la cuestión de las élites en España. Es decir, normalmente una sociedad tiene unas élites, tiene esa gente destacada en un determinado sector, en un determinado ámbito, que son los que, con su ejemplo, con su trabajo, con su inteligencia, es decir, dirigen un poco la sociedad en el sentido de hacerla más fuerte, hacerla más grande, hacerla más justa, hacerla más rica. Y sin embargo lo que estamos teniendo aquí son unas élites débiles y cobardes. Me parece que eso es uno de los graves problemas que tiene España. España necesita unas élites que no sean ni devotas del poder, ni estén mamando de ese poder. Porque lo que tenemos nosotros a nivel económico, a nivel político, a nivel mediático, los periodistas, pero a nivel militar también, por ejemplo, es gente sumisa porque vive de precisamente hacerle el caldo gordo a esa camarilla, que es quien controla todas esas fuentes de poder, que quien nos extrae el dinero y luego lo reparte para convertirnos precisamente en un país bananero en el que el jefe del clan reparte prebendas, mientras la inmensa mayoría de la población lo único que hace es poner el dinero y su esfuerzo. Me parece que ese es un problema muy serio y que además es un problema de difícil solución. Pero la cuestión también ahí es decir, cuál es el papel de los políticos que no se resignan a aceptar esta situación. Y el papel es esencial, pero también es cierto que llega un punto en el que las instituciones supuestamente dejan de funcionar.
dejan de funcionar como mecanismo de control, dejan de funcionar como mecanismo de democratización de las instituciones y a lo mejor llega un momento en el que realmente hay que denunciar que ni siquiera esas estructuras supuestamente democráticas lo son ni funcionan, ¿no? Óscar, Marcela. Sí, para mí es fundamental la concepción que esta gente tiene del Estado, ¿no? Es decir, yo debato con mucha gente y te habla, no, el Estado es malo y lo estás viendo aquí, no, el Estado es una herramienta neutra y lo que determina que se utilice para bien o para mal, porque hay que entender que el Estado es un extraordinario instrumento para facilitar la convivencia y la vida de los ciudadanos. Es decir, yo como político estoy con el Estado, pero al servicio de los ciudadanos. Sin embargo, lo que es servirse del Estado contra los intereses de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque no tiene un criterio moral. Yo sé que suena muy antiguo esto de criterio moral, pero es lo que aportan las personas que regentan el Estado para que éste sirva para el bien o sirva para el mal. Esa es la diferencia clave. Por ejemplo, a mí me preocupa extraordinariamente lo que han señalado Ignacio y Carlos, pues hombre, el plan de regeneración democrática aprobado en septiembre de 2024 por el Gobierno, que en nombre de la regeneración lo que apunta es a la degeneración. Para concretar estos dos fiscales que ha nombrado el fiscal general, creando una sala contra los delitos económicos, otra contra los delitos contra la administración pública. Es decir, que ahí ha metido a dos amigos y que el objetivo es bloquear el avance, por un lado, de la causa que tiene como imputada el propio fiscal general, que esto es tremendo, que el propio fiscal general nombre al fiscal que va a conocer de su causa, y por otro lado a todos estos casos que están avanzando y que afectan muy directamente a la familia de Sánchez, ¿no? A mí me preocupa extraordinariamente porque creo que puede ser netamente eficaz. Pero por otro lado, lo que está demostrando la situación actual es que el sistema no tiene los resortes, los mecanismos efectivos para poder contrarrestar las ambiciones de un ególatra. Tú hablas antes de tiranía, yo creo que su vocación es tiranía, pero por ahora es dictador, ¿no? Es decir, que hace lo que quiere él y su grupo y que se sirven del Estado como un cortijo, pues en el que nadie les puede chistar, ¿no? Y ahí está el caso Ábalos. Es decir, a mí me causa todavía impresión en la impunidad con la que creo que esta gente actúa. De Ábalos vamos a hablar enseguida. Antes, Marcela. Yo creo que esa es la clave, el tema de la impunidad. ¿Cómo les resulta tan fácil, ¿no?, que apuntaba Ignacio de Oces? Es que son profesionales de la corrupción, es que lo llevan haciendo años. Y cuando les pillan, se amnistían, como en el caso de los ERES, que es uno de los mayores casos de corrupción en España, que han robado a todos los españoles, el Partido Socialista Obrero y Español, que de obrero y español no tiene nada, y se han autoamnistiado. Es que esta es la realidad que vivimos en España y es lamentable y repugnante, dicho sea de paso, que el hermano del presidente del Gobierno esté ya encausado, ¿no?, en un procedimiento penal. O sea, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y que este Gobierno no haya dimitido, que es el hermano del presidente del Gobierno, que hay pruebas objetivas, que no se están sacando de contexto, que dicen que este señor estuvo cobrando por un puesto ad hoc, que se creó ad hoc para él, viviendo en Portugal y encima pagando impuestos en Portugal de un puesto que cobraba en España por no trabajar. Es que es una vergüenza. Y aquí nadie ha salido a la calle, nadie se ha indignado, y esto es la realidad del hermano de un presidente. Y su mujer también está imputada en otro procedimiento penal. Es que lo lamentable y lo repugnante de este país y de la nación española es que no estemos todos en la calle ya pidiendo la dimisión de este tirano, dictador, como tú quieras, porque lo único que es un ejecutor de sus propios deseos a través de las herramientas constitucionales de las que abusa constantemente para poder perpetuarse en el poder. Eso es lo que hace Pedro Sánchez. Eso es un tirano. Bueno, pues Sí, la definición exacta la ley que en perjuicio del pueblo y beneficio Pedro propio. Sánchez. Es la definición. Por cierto, que en el tema andaluz sabe usted que tenemos novedades, que son dos condenas. Por cierto, condenas muy importantes si trasladamos el contexto a Badajoz, que son al expresidente de la FAFE, sabe usted, la cosa esta de la formación, de fondos, del empleo y no sé cuántos, 3 años y medio de cárcel a Fernando Villén por contratar al exalcalde de Lebrija, en realidad, pues socialista, un contrato que consistía en pagarle 360.000 euros y que no fuera. O sea, lo de Jessica, pero a lo bestia. Y supongo que con otro tipo de transacción. Y luego al propio alcalde, ¿no? 2 años y medio, creo recordar. Bueno, esto es así. Pues lo que te digo, profesionales. Profesionales. Y lo de Ábalos ya es virtuosismo. Eso ya no es profesionalidad, es artesanía. 500.000 euros de dietas.
Y ha salido hoy el Ministerio diciendo, bueno, es que no eran solo para él. Vamos a ver, aquí el problema además no es la cantidad, que lo es, ¿eh? O sea, yo estos 4 años, lo digo siempre porque estas cosas de la administración uno tiene que ponerse en escala. Jolines, que 500.000 euros en dietas en 1 año y medio es una locura de dinero. Incluso si estuvieran justificados los gastos, incluso en ese caso. Pero es que además el dinero no está, que es lo que ha dicho la Guardia Civil. Y este asunto es francamente serio. Y no figura en sus cuentas personales, con lo cual, ¿dónde estará? En sus declaraciones. En cualquier paraíso fiscal, ¿Sabe por Dios? ejemplo. Ni en sus declaraciones. Esta es la información y ahora la comentamos. Se estrecha aún más el cerco judicial sobre José Luis Ábalos. Esta vez el foco está en más de $500 000 de euros que el exministro habría cobrado del Ministerio de Transportes. La cifra es escandalosa, 500.000 euros entre 2018 y 2019 bajo conceptos tan ambiguos como dietas y rentas exentas de gravamen, por lo que todo parece indicar que Ábalos no habría tributado por esas cantidades. Según el Tribunal Supremo, el exministro recibió 156.000 euros en 2018 y 351.000 euros en 2019. Estos fueron los 2 primeros años del exministro al frente del ministerio. Sin embargo, la Guardia Civil no ha encontrado rastros de estos ingresos en sus cuentas bancarias conocidas, lo que ha generado dudas sobre su destino. Es por ello que el juez Leopoldo Puente ha pedido al Ministerio de Transportes que justifique estos pagos en un plazo de 15 días, especificando el concepto, la fecha y la cuenta de destino. El magistrado cree que esos pagos podrían estar vinculados a las presuntas irregularidades en contratos millonarios de material sanitario durante la pandemia. Un escándalo que no solo salpica a Ábalos, sino también a su hombre de confianza, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama. Mientras que el PSOE guarda silencio y Ábalos califica de error esta nueva información de la UCO, la justicia avanza y el caso Koldo salpica cada vez más a uno de los hombres fuertes de Pedro Sánchez. Es una vergüenza. Insisto, el Ministerio dice, bueno, es que no eran solo para él, era todo el equipo en los desplazamientos. Pues yo no sé qué equipo llevaría, pero los Rollins no gastan tanto. Joder, qué barbaridad, en fin. No, pero José Javier, imagínate que no es $500 000 de euros, que es una barbaridad para no estar justificada, pero imagínate tú que lo haces tú, autónomo de turno, como cualquier otro autónomo que nos está viendo, con 5.000 euros. No, que no los declaras, que nadie sabe euros del cajero. banco, sí. Güey, que no puedes. Exacto. Claro. Que nadie sabe ni qué, ni cómo, ni dónde, ni por qué, porque no los ha declarado este señor. $500 000 de euros en 2 años. Es que es una vergüenza para todos los ciudadanos de a pie, que yo también soy autónoma, que hacemos nuestras declaraciones, que trabajamos y que declaramos nuestros impuestos como Dios manda. Es que es una vergüenza. Es una vergüenza que esto lo haga, bueno, un exministro y gente cercana al gobierno. Es que es indignante. Pero yo creo que efectivamente, siendo indignante, lo único que demuestra es, primero, que tenemos en el poder una mafia extractiva que nos roba abiertamente y que está construyendo además una serie de camarillas de tal manera que ocupen todos los espacios de poder para mantenerse en él y además conseguir impunidad, que es el objetivo final de este gobierno. Yo creo que además es otra de las cosas importantes en España, es que parece que la democracia española no tiene mecanismos suficientes como para meter en vereda a todos estos. Parece que realmente se van de rositas y pueden irse de rositas. El ejemplo de los ERE de Andalucía. Es decir, ¿cómo es posible que cientos de millones de euros que hayan desaparecido, que se sepa quiénes son los culpables, que se los juzgue y que ninguno de ellos esté en prisión? Yo no sé si alguno llegó a entrar en prisión. Es decir, demuestra que es una democracia realmente deficiente, incapaz de hacer que los culpables, que los que roban al conjunto de los españoles, porque eso es robar al Estado, es decir, cumplan sus condenas. Y me parece que eso deficiente o conscientemente deficiente. Sí, es decir, porque al final aquí a la postre, o sea, sí, hombre. Siempre se salvan los mismos. Claro, y esto es una pregunta que siempre me hago. Es una organización Vaya, criminal. es que es deficiente la justicia para los mismos siempre. Efectivamente, y son ellos los que salen ganando, los que salen siempre de rositas. Y efectivamente eso es lo que demuestra que España empieza a dejar de ser una democracia, si es que alguna vez lo ha sido. Ignacio, Óscar. Bueno, a ver, en relación con las dietas pueden ser de manutención, de hospedaje y de transporte. Y este señor pues viaja con su coche oficial y con todos los gastos pagados. Es decir, que esto pinta bastante mal. No sé si habrá algún error en el procedimiento, parece que no. Vamos a ver lo que dice Óscar Puente o cómo intenta salir de esta situación. Sí, vamos a ver. Porque es verdad que pinta bastante mal, porque un ministro además también tiene un concepto
que se utiliza de forma muy frecuente y más por el Partido Socialista, que son los gastos de protocolo y representación. Entonces es muy complicado que un ministro que viaja con su coche oficial o con a todos gastos pagados tenga que encima que cobrar unas dietas, porque además ya sabemos también que se hospedaba en muchas ocasiones en paradores. Por tanto, todavía más compleja la situación. Lo que pasa es que el socialismo es una máquina de corrupción y la que hay que hacer es desmontarla poco a poco, porque estos señores nos roban con una mano y con otra levantan el puño para cantarla internacional. Lo que pasa es que sí que creo que es importante contar que todavía en España hay jueces y magistrados serios, potentes, loables y muy profesionales, que levantan sus pesquisas, que están haciendo sus investigaciones, que no se someten al control del poder. Por eso también nosotros, y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones aquí en esta casa, pues fue tan nefasto ese acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista para repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial, porque el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, tiene muchas competencias, pero hay una que es muy importante, que es la inspección de los juzgados y tribunales y también el régimen disciplinario judicial. Es decir, si consideran que un juez no se está sometiendo, no está actuando de forma correcta a la hora de resolver un determinado procedimiento, puede ser sancionado precisamente por el órgano de gobierno de los jueces, que está compuesto, como sabéis, por vocales propuestos por el PP, por el PSOE y por los comunistas de Sumar. Ese fue el acuerdo que llegó el pasado verano el Partido Popular. Y luego también habéis apuntado a un concepto que es vital, la impunidad. Se sienten impunes por esos acuerdos y luego otro órgano, el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional que al final, pues sinceramente no es el guardián de la Constitución, sino que lo han convertido en el guardián de los intereses del puro socialismo, y no solamente lo decimos nosotros de Vox, sino que también lo han denunciado bastantes magistrados. Dicho lo cual, esto es lo propio del Partido Socialista. Veo muy difícil que se justifique esto. Vamos a ver cómo intenta salir de esta Óscar Puente, el ministro, pero mi consejo es: no mientas, si al final también vas a caer tú. O sea, es decir, no mientas, no intentes, ¿no?, disimular ahora, intentar someterte también a Pedro Sánchez, que como todos sabemos es el número uno, ¿no? Porque a día de hoy los ministros ya no se les nombra por sus cualidades, por su experiencia, por su capacidad técnica, sino absolutamente el Partido Socialista lo ha hecho todo ya solamente por sumisión. Es decir, ¿quién es más sumiso al presidente del gobierno? Y si estás entre los primeros 23, te nombro ministro. De paso le digo que en el chalet de la alcaidesa, uno de los informes de la Guardia Civil cuenta que la luz era ilegal, la habían enganchado a un empalme de estos que habían hecho como los ocupas. Flipas, ¿eh? O como Óscar, los que tienen marihuana. Lo mismo. Óscar, Marcela, cierra el tema, nos vamos a la policía. Terminaba Carlos Astiz su intervención diciendo algo así como que si es que esto ha sido democracia alguna vez. Hombre, si por democracia entendemos el votar cada 4 años o periódicamente, es una democracia. Ahora, si a la democracia le pedimos algo más como concepto, no lo es, ¿no? Esto es una partidocracia. Un jurista como Ramírez, hace ya muchos años, especialista en los partidos políticos, decía que el poder que tienen los partidos políticos de España, él lo definía como poder imperial. Es decir, a los poderes políticos se le dio un poder muy fuerte, porque se entendía que durante 40 años en España habían estado desaparecidos y había que compensar esa desaparición con una presencia omnipotente, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen los partidos políticos cuando le das poder? Pues asumen ese poder y van cogiendo más y más y más. Es decir, porque efectivamente, Ignacio, estoy de acuerdo contigo, es decir, la naturaleza del Partido Socialista es la que es, pero a otras veces ha gobernado el Partido Popular, ha ganado con mayoría absoluta y no ha cambiado para nada estas estructuras corruptas, ¿no? Es decir, creo que son las propias estructuras, teniendo en cuenta cómo es la naturaleza humana. El hombre no es ni bueno ni malo por naturaleza, es capaz de las dos cosas, de lo mejor y de lo peor, pero tienes que tener unos sistemas de control, tú creo que lo señalas al principio, que te disuadan de corromperte, es decir, saber que si la haces, la pagas. Y esto es lo que aquí está sucediendo, no está sucediendo, es decir, los partidos políticos, las personas que forman parte de esos partidos políticos se sienten impunes, hay algunos que son honestos, pero hay otros que no lo son. Entonces se les pilla. Y se les pilla diciendo, ¿cómo han podido robar con tamaña brutalidad, ¿no? Pues porque creían que no les iban a pillar. Y creo también que, aun pensando que les puedan pillar, decían, bueno, y al final, pues bueno, igual me toca un poquito de cárcel, pero el dinero ya no lo devuelvo, ¿no? Y después hay un patrón común en esta corrupción estructural
que es la labor que desempeñan, a mi juicio, los funcionarios. Tengo el máximo respeto por los funcionarios. Como he dicho, la mayor parte de las personas pues, son capaces de lo mejor, son honestos, pero hay otros que no lo son. Y aquí vemos cómo el Partido Socialista se aprovecha de las estructuras que a lo largo de estas décadas ha ido generando en el seno de las administraciones públicas, las tres, para que colaboren en su corrupción, porque si bien es fácil que le dé una dieta, te lo hizo de pedir, la virtud no va. Y ahí están los funcionarios, con lo cual también hay que señalar ahí. Entre otras cosas, sí. En fin, lo que uno recuerda de sus tiempos, ¿verdad? O sea, era inimaginable semejante cosa. Cerramos tema, Marcela, y nos vamos a la publicidad, que tengo una última hora interesante. Simplemente por ahondar en el tema económico, ¿no? La clave aquí es, bueno, en primer lugar, que no lo declaró este señor. Es que eso hay que decirlo incansablemente, porque la señora Montero a todos nos persigue cuando no declaramos ni una sola dieta ni un solo alojamiento o desplazamiento de los autónomos o de los profesionales, ¿no? Es que la clave es que esto se refiere a los años 2018 y 2019, pero es que en el 2018 tiene unos gastos injustificados o no declarados, mejor dicho, de 130 y pico mil euros. Y ya en el 2019, como se siente impune, como bien anunciáis, ya se va a los 300.000, que esto es lo que suma el $500.000 de euros. O sea, que es que ya lo triplicó de un año a otro, cuando a cualquier ciudadano de a pie, a partir de los 53 euros, me parece que es en comida diaria, o 90 y pico en alojamiento, te lo hacen declarar el modelo 100. Y este señor se ha fumado eso. O sea, importancia cero. O sea, es que se ha saltado ese paso, ha evitado la declaración. Una persona que debería ser ejemplar para todos los ciudadanos españoles. Entonces, esta es la realidad de la gente que nos gobierna y esta es la realidad de la gente del entorno del gobierno. Y eso es lamentable. Cuando a los ciudadanos nos exigen el 100%. Efectivamente. Bueno, ¿qué era la última hora que yo tenía que contarle? Que Manos Limpias acaba de denunciar a Beatriz Corredor, la presidenta de Red Eléctrica, por negligencia y actitud imprudente. Bueno, no creo que esos sean los tipos delictivos que le... pero es lo que ha salido en la prensa en este momento. Y ampliaremos información de inmediato. Y es lógico, porque es que por más que ella insista... Vamos a ver. El argumento estrella de hoy era el siguiente. Lo hemos hecho muy bien porque en cuanto todo se ha venido abajo, nos hemos puesto a trabajar y lo hemos arreglado en tiempo récord. Vaya usted a comprar un coche, salga del concesionario, vea cómo se le cae todo, los amortiguadores, y usted va a protestar, claro. Y llega el mecánico, lo arregla, y dice, ¡qué bueno soy! Le dicen, ¿te han estafado o no? Es alucinante. Bueno, Publi, y a la vuelta hablamos de este asunto y de otros más. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. ...23, 16, 22, 16 en Canarias... ...vamos al asunto apagón. Lo primero, el balance. Es que es importante para que la gente se haga cargo de lo que ha ocurrido. Particularmente esa muchedumbre de gaznápiros que se dedicó a hacer coreografías y jacas y tal... ...para pasar el rato. Hay que risa que estamos sin luz. Yo no soy muy partidario de meterme con el personal... ...porque el personal pues da de sí lo que da... Y a veces da de sí cosas inesperadas. Y otras veces, pues cosas demasiado esperadas. Así que yo por ahí no entraría. Pero sí que me parece importante que la gente sea consciente de lo que ocurre. Y de cuáles son las consecuencias de cosas como, por ejemplo, este gigantesco fallo de la red eléctrica española. Marín Vallejo nos ha hecho la evaluación. Una de ellas es esta.
El apagón que vivimos el lunes dejó el metro y la red de cercanías suspendidos, los trenes cancelados, los autobuses colapsados y varios negocios cerrados. Esto se traduce en una gran pérdida económica. Aún es pronto para conocer las cifras oficiales, pero las primeras estimaciones apuntan a un agujero de miles de millones de euros que se traducen en hasta 3 décimas del PIB. El sector hostelero es uno de los grandes perjudicados. Es verdad que vimos algunas terrazas llenas, pero la mayoría de ellas tuvieron que ir cerrando a lo largo de la tarde. Esto ha supuesto pérdidas estimadas de hasta 227 millones de euros. Los supermercados también se vieron perjudicados. Según la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, las pérdidas de este sector se elevarían hasta los 185 millones. No solo tuvieron que cerrar, sino que también tiraron productos como fruta, verdura, carne o pescado. El 35% de la oferta de los supermercados son productos perecederos, es decir, que de los productos frescos dependen unos 65 millones de euros. Las granjas también se vieron muy afectadas. Los primeros datos ofrecidos por Unión de Uniones apuntan a que solo ese lunes se dejaron de producir alrededor de 2.000 litros de leche. Y esto en euros supone un agujero de 12 millones. No hay que olvidarse tampoco de los autónomos, porque al no poder trabajar ese día, la Unión de Profesionales y Trabajadores estima una pérdida de 650 euros de media para cada uno. En total, esta asociación calcula hasta 1.000 millones entre todos los autónomos. Unas cifras que, como decimos, a día de hoy no están confirmadas, pero que van a suponer un gran agujero en nuestra economía. Y esto tiene un responsable concreto. Yo no digo un culpable, pero digo un responsable porque la política consiste en eso. Es decir, cuando al señor Sancho Roff, ¿se acuerda usted?, le estalló el asunto del aceite de colza, la culpa no era de Sancho Roff, pero era el responsable político. Y dimitió. Usted no se acuerda porque es muy joven, pero fue terrorífico, ¿eh? En barrios como el mío, en Aluche, hubo gente que murió, gente que quedó para siempre discapacitada. Bueno, pero era su responsabilidad. Cuando una, en este caso una señora, tiene la responsabilidad concreta de dirigir la red eléctrica, que por eso se llama así, su obligación es que funcione. Y si deja de funcionar, aunque no haya sido ella la que ha ido con las pinzas de depilar a cortar el cable, ¿verdad?, es la responsable. Y lo que no puede hacer es salir diciendo, no sé cuántas horas después, pues casi 48, ¿no?, qué bien lo he hecho. Al tercer día del apagón salió. O sea, fue el lunes, el martes, el miércoles. Es que es una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo bestial. ¿Sabe usted que Red Eléctrica fue la primera que apareció? Apareció, no recuerdo el nombre y lo siento, el director general, que es un técnico. Sabemos la intrahistoria. Porque la que iba a aparecer, el director de operaciones, perdón, la que iba a aparecer era la directora general, que es una señora que también es profesional de esto, pero de una fidelidad socialista berroqueña. Y estaba fuera, no estaba en el país, estaba de vacaciones o lo que fuere. Bueno, total, que le dicen a este señor que salga. Y este caballero, que ya me acordaba del nombre, el director de operaciones, dice, yo salgo, pero voy a contarle de verdad lo que hay, no voy a inventarme una milonga. Y cuenta de verdad lo que hay, entre otras cosas, no hay ningún rastro de ciberataque. Y en el gobierno montan en cólera, porque toda la recua que tiene ahí Pedro Sánchez, de 800 no sé cuántos asesores, construyendo todo el día relatos, estaba con el relato del ciberataque, que encima le ponía muy bien, fíjate, protagonista internacional. Si sale el responsable y te dice de ciberataque nada, esto es un fallo interno, bueno, Sánchez montó en cólera, pidió la caja negra, a saber lo que piensa él que es la caja negra, vete tú a saber. ¿Y la señora Corredor dónde estaba? Bueno, hoy ha comparecido y es interesante porque ha dicho, sabemos lo que ha pasado, ha dicho, no sabemos lo que ha pasado, ha dicho que vamos a tomar medidas para solucionar lo que no saben que ha pasado. ¿Por qué no te vas a casa? Vamos a verlo. 48 horas después, la máxima responsable de Red Eléctrica ha hablado por primera vez tras el peor apagón de la historia del país, pero no para explicar las causas por las que se produjo, más bien para aclarar que no va a dimitir. ¿A usted se le ha pasado por la cabeza dimitir? Mira, todos sabéis cuál es mi trayectoria y mi trayectoria es asumir las responsabilidades. Si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Por tanto,
La respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder. No hay dimisiones y lejos de hacer autocrítica, la presidenta de Red Eléctrica, que fue nombrada por Pedro Sánchez, asegura que nuestro sistema eléctrico es el mejor del mundo, que ha respondido a la altura y que no dimite. Ante la insistencia en las preguntas sobre la continuidad de Corredor, la ministra de Transición Ecológica ha elogiado la gestión de Red Eléctrica y de su presidenta. El trabajo de Red Eléctrica, de todo su equipo, de la presidenta y los técnicos, ha sido extraordinario. La vicepresidenta segunda saca pecho y presume de la gestión. Hemos resuelto una crisis energética sin precedentes en un tiempo raudo. El presidente de Castilla-La Mancha habla de autocrítica y pide responsabilidades políticas. Yo creo que cualquier crisis hay que asumirla siempre desde la humildad y desde una cierta vocación. Requiere de explicaciones políticas y seguramente también de responsabilidad. El expresidente José María Aznar ha criticado la competencia política de nuestro país tras el apagón. Hoy agoniza un gobierno que suma la incompetencia al sectarismo. Acaba de sufrir el colapso total de su sistema energético y 48 horas después el gobierno no ha dado una explicación. Red Eléctrica insiste en que el apagón no fue culpa de las energías renovables y el gobierno pide a las compañías eléctricas que faciliten todos los datos lo antes posible para su investigación interna. Yo le aseguro que este vídeo va en serio. Yo sé que todo parece una caricatura, desde Aznar imitando a sus imitadores hasta Yolanda Díaz diciéndolo del tiempo raudo y luego la señora Gesén, que aquí no lo hemos sacado, pero habría que sacarlo aparte, porque ya sabe usted que la doctrina gubernamental es que Red Eléctrica es un operador privado. Y la señora Gesén ha dicho hoy, nuestra presidenta de Red Eléctrica. Claro, pero si es del PSOE, pero si eso, que en la práctica es una empresa pública. De hecho, lo vimos por ley, lo contó Trillo ayer. Pero luego, si algún día la señora Corredor decide poner fin a sus días, Dios no lo quiera, sin duda lo hará arrojándose desde lo alto de su ego. Porque todas esas explicaciones, yo soy, todos sabéis que yo soy, todos sabéis, yo sumo, yo no... O sea, de verdad, pero qué nivel, por favor. Mire, aquí hay una cuestión clave. Todos los técnicos, todos los especialistas han contado lo que ha pasado. Nadie sabe exactamente aún por qué, pero sí la concatenación de hechos. Y el fundamental es, la red no está preparada para asumir tanta cantidad de energía procedente de renovables. Hace 2 años, Red Eléctrica decidió, esta señora Corredor, decidió prescindir de un sistema de seguridad que habría evitado el apagón. Desde hace mucho más tiempo se lleva advirtiendo que tanta entrada de renovables dentro de la red era un riesgo, porque la red no estaba concebida para eso. Como muy bien explicó ayer Trillo, para que lo entendamos todos, incluso yo, era como que de repente la manguera se queda sin agua y entonces empieza a cerrarse todo al mismo tiempo. Hoy le preguntaban a un señor que fue en su día presidente de Red Eléctrica. O sea que tenemos que... El problema es que no producimos suficiente con nucleares. Y dice, no. El problema es que producimos demasiado con renovables. Porque el problema no es, que ahora lo veremos también aparte, la cuestión nuclear sí o nuclear no, que es muy importante y lo vamos a ver. No. El tema es la energía continua o no. Y con las renovables no lo es. Lo sabe todo el mundo, pero el discurso del gobierno es obsesivamente tratar de cubrir la realidad como sea. Yo no digo más, porque vosotros habéis... Yo sí, antes de nada, venga. Y que entre a debatir quien quiera, pero hay un matiz súper importante en lo que has dicho, y es en esto de privatizar empresas que no son privadas. Esto son especialistas los comunistas, y es de primero de castrismo privatizar la empresa pública cuando ha fracasado tu política. Y esto es lo que sucedió ayer en España. Entonces, lo quería recordar y ahora ya... O continúo yo con mi opinión, continúa, por favor. O puede hablar cualquier otro, no, pero era importante recordarlo porque es así. Qué astuta, Marcela. Sí. No, porque, a ver, lo que vivimos el lunes todos los españoles, aparte de grave y muy lamentable, a mí me preocupa notablemente porque los lacayos del gobierno se han dedicado a contar una versión oficial que nos ha hecho creer que tú fuiste más feliz el lunes por la tarde porque de repente no te funcionaba Internet, no te funcionaba Twitter, no te funcionaba WhatsApp y vaya, pudiste pasar por un parque o leerte un libro. Mire, perdone, o sea, eso usted lo hace, si quiere,
voluntariamente y libremente cuando quieras. O sea, cuando quieras desconecta el mundo, pones tu teléfono en modo avión y lees y haces lo que te dé la gana. Pero no porque aquí haya una nefasta política de nuestro Estado para que te obliguen a ti a quedarte incomunicado, a quedarte encerrado en un ascensor, a que tu negocio se vaya a la ruina y tengas que desperdiciar todo tu alimento, o a que no llegues a recoger a tus hijos al colegio, ¿no? O sea, esta es la gravedad del asunto, mientras una gran parte de la población de España lo celebraba y lacayos del gobierno les alentaban en los medios de comunicación, y a mí eso me parece lamentable. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en países como Cuba y Venezuela llevan viviendo estos apagones continuos desde hace años y muy en particular desde hace meses. Por ejemplo, en Cuba, que desde febrero de este año es como un arbolito de Navidad, ¿no?, que va luciendo determinadas partes de Cuba porque no hay suministro eléctrico continuo. Y nos creemos que este apagón, hoy oía un lacayo del gobierno en la SER diciendo que esto era una cosa que sucede cada 50 o 100 años o algo así. O sea, bueno, aparte de que me ha entrado la risa, luego me ha entrado la pena, pero digo, pero este señor, ¿de dónde ha salido? O sea, ¿a qué nos viene a contar esto aquí? Si es que además lo peor de todo es que va a volver a pasar y puede volver a pasar en cualquier momento. Entonces, esta es la gravedad del asunto, porque nos gobiernan incompetentes, nos gobiernan inútiles, que se han dedicado a hacer políticas verdes que solo han arruinado a España y solo han arruinado su soberanía energética, ¿no? Entonces, esta es la gravedad del problema que sufren muchos países. Y antes de que me cortes, José Javier, no pensaba más mínimo cortar. Quiero acabar, no, porque es importante, porque estas políticas en países como Cuba, Venezuela, que ya es que los que conocemos cómo funciona eso, sabemos lo que va a pasar, es que toda esta ideología a la postre acaba con la población. Es que lo hemos visto con la Dana. O sea, no nos creamos que lo de la Dana es un caso particular. Lo que pasa es que lo de la Dana, como había una parte de la naturaleza incontrolable, acabó con muchas vidas, no tantas como el apagón, que también acabó con vidas, por cierto, y hay que decirlo. Pero todo esto son políticas ideológicas que acaban con la vida de las personas, y el mensaje que nos tiene que llegar a los ciudadanos no es el de estamos 4 horas sin internet o que libertad, no, es que nos gobiernan incompetentes y estamos en peligro. Ese es el problema, porque sus políticas ideológicas nos han llevado a estar cada vez más inseguros. Yo lo que creo es que, no te digo que no sean políticas ideológicas, pero me parece que es una evidencia que aquí la ideología solo es la cobertura de otra cosa. Pero bueno, esto en todo caso es para discutirlo. Carlos, Óscar... A ver, yo es que creo que primero, es decir, España ha dado una imagen de país tercermundista tremenda. Y yo creo que la mayoría de la población mundial que se ha querido enterar del asunto, lo que se ha dado cuenta es que España está precisamente al nivel de Cuba o de Venezuela, porque, entre otras cosas, cuando tú tienes un gobierno de ladrones que no se ocupan de trabajar, que no están haciendo nada más que robar al país, lo que sucede es lo mismo a ambos lados del Atlántico. Da igual donde estés, da igual que estés en Cuba o que estés en España. Pero además es que la imagen que ha transmitido España al resto del mundo ha sido de país de tercera. Es decir, los portugueses estaban hablando hoy precisamente de eso, ¿no?, de cómo España, es decir, que era un referente en muchas cosas, ha dejado de serlo. Y además, efectivamente, por esas políticas de fanatismo climático, porque esto es lo que son, que les da igual. Es decir, a Pedro Sánchez le da lo mismo ser fanático climático ahora si le dicen sus amos que tiene que serlo, y mañana ser pronuclear si sus amos le dicen que tiene que serlo. O sea, es decir, es un tipo que no tiene ningún escrúpulo, esa es su característica más fundamental, ni tiene ideología. Todo es un grupo de poder que extrae dinero, que extrae riqueza de los españoles, y en eso están. Yo creo que además también una de las cosas que está clara es que el rechazo a la energía nuclear tiene que ver con la independencia energética de un país, que es al final una parte fundamental de la independencia política y económica de ese país. ¿Por qué quieren acabar con la energía nuclear? Precisamente porque nos proporciona una energía fiable, continua, y que podemos controlar nosotros directamente, y al margen de que haya viento, que las olas hagan no sé qué o que llueva. La energía nuclear. El propio Franco lo vio con claridad un poco antes de morir, ¿no?, y empezó a desarrollar un programa nuclear porque eso garantizaba también, además de los pantanos que hizo y similares, garantizaba el suministro energético de España en un país que estaba creciendo a nivel industrial, a nivel económico general, y necesitan energía. Lo que está pasando es parte de ese proceso, de ese plan de hacernos pobres y dependientes. Y eso es en lo que estamos, eso es la política de este gobierno. Sí, efectivamente es un salto adelante más en el camino hacia el tercermundismo al que, como bien decía Marcela, nos lleva esta gente. Y tú hablabas del primero de castrismo, y primero sanchismo está el eximirse de sus responsabilidades. Es lo primero.
Lo primero es, yo no soy el responsable, y lo digo aquí muy claramente. ¿De qué soy responsable? Hombre, porque he arreglado este entuerto. ¿Quién nos ha metido? Bueno, pues ahora hay que fabricar el relato. A través de una mentira hay que componerla. Y en eso están. Es decir, primero empezaron para salir del paso con lo de operadores privados. Ya, claro, operadores privados, pero la SEPI, que es el Estado, que es el Gobierno, tiene más del 20%, con lo cual es accionista mayoritario. Y por eso, no por casualidad, tienen ahí una señora que cobra más de medio millón de euros. ¿Por qué? Por no hacer absolutamente nada. Hoy los medios de sanchismo estaban poniendo en valor, y también algunos que no lo son de sanchismo, es decir, la gran trayectoria profesional que tiene esta mujer. ¿Pero qué sabe de esto? No sabe absolutamente nada. Hace una semana, Jordi de la Fuente, líder de Solidaridad, comentaba, yo me quedé asombrado, que las personas que en España ganan 36.000 euros están entre el 10% más ricos de España. Pues esta señora cobra un 1.500% más de este sector, 10% más rico de España. Con lo cual es brutal. Es decir, nada de operador privado. Después, echen la culpa a los nucleares. Ya hablaremos, supongo que a continuación, un poquito más de los nucleares. Después, hablan de una pinza, ya entran en el conspiracionismo que achacan a sus rivales, de una pinza entre el sector energético y la derecha. Pero hoy están volviendo a incidir, y a mí esto me da muchas señales de por dónde van a ir, en el ciberataque, que negó ya el primer día la propia red eléctrica. ¿Por qué? Porque están fabricando un enemigo. ¿Y cuál es la diferencia de ciberataque respecto a otros que he mencionado ahora mismo? El victimismo. Un ataque de los demás, como bien decías tú, Esparza, les pone como en plan estrella, ¿no? Con lo cual, ojo, porque van a insistir en el ciberataque, ¿no? Y después, Carlos hablaba, de alguna manera, de dos aspectos que a mí me parecen fundamentales, la autosuficiencia y el precio, que para mí son dos prioridades que debieran estar por encima de todo lo demás. Las renovables, si algo, y esto lo vimos otro día, no nos garantizan es la autosuficiencia. Es decir, la propia Beatriz Corredor decía, sí, me atrevo a decir que esto no va a suceder más, aunque eso sí, no hay un riesgo cero. Entonces, si no hay un riesgo cero, significa que puede suceder más. Y en segundo lugar, el precio. Es decir, nosotros estamos pagando nuestras facturas, estamos pagando el 138% más que los franceses y el 37% más que los alemanes. Es una barbaridad. Por no hablar de la situación en la que se encuentran las nucleares, es decir, que tienen que pagar una barbaridad también, es decir, y no pueden competir, es una competencia desleal, ¿no? Pero, como muestra un botón, es que hoy, como consecuencia, porque parece que ya se ha arreglado todo y que no hay consecuencias, no, hay una consecuencia también para el ciudadano a pie. Hoy se ha incrementado la factura en un 450%, o sea, ha llegado a ponerse el megavatio por hora a 117 euros, de 7 a 8 de la mañana. Es una auténtica barbaridad. ¿Qué es lo que demuestran? Que su dogmatismo, que efectivamente es una ley ideológica, pero aparte de ser una ley ideológica, tiene también detrás una industria, un negocio, claro, ilegítimo, claro, porque el negocio es legítimo cuando lo haces en virtud de las leyes, pero estos no lo hacen de acuerdo con las leyes porque legislan para hacer el negocio, con lo cual es totalmente ilegítimo de origen, ¿no? Es decir, es todo lo que hay detrás y ponen por encima de todo su dogmatismo, su negocio, su bienestar por el de los ciudadanos. Ignacio y Marcela cierra rápidamente y vamos a la publicidad para hablar de lo nuclear, que es como acabamos siempre, pero es lo que todo el mundo está contando, así que nosotros también. Bueno, pues... Red Eléctrica, ¿pediréis la dimisión de esta señora en las Cortes o algo? No sé cómo evidentemente, pero no solamente de esta señora, evidentemente también del presidente del Gobierno. Si el presidente del Gobierno, delante de todos los españoles, en la sede de la soberanía nacional, ha dicho que no iba a haber un apagón, y luego hemos sufrido todos los españoles apagón, tiene que dimitir, ¿no? Claro. Si la presidenta de Red Eléctrica Española dijo que era imposible, y no una vez, sino en multitud de ocasiones, que hubiera un apagón, y hemos sufrido un apagón con muertos y con la economía nacional paralizada, con la economía familiar golpeada, con los comercios parados, alguien tendrá que dimitir. Lo que pasa es que no van a dimitir porque van todos a una contra España, contra los españoles, contra la justicia, contra la verdad y contra el propio sentido común. No van a dimitir, entre otras razones, por eso hablan mucho de igualdad, pero luego colocan a sus amigotes si tienen el carné del partido de turno. Nosotros lo exigimos, lo hemos dicho, porque además lo que empezamos a ver rápidamente, y nosotros ya lo intuíamos porque conocemos perfectamente a este señor, entre comillas, que ya estaban tejiendo qué mensaje iban a lanzar de excusas para ellos no asumir ningún tipo de responsabilidad. Lo he dicho al principio de este programa, la próxima semana vamos a preguntar sobre si alguna vez van a ser ellos los responsables de algo,
porque hemos escuchado hasta la fecha a Trump, a Franco, a Vox, que la culpa de esto es de los propietarios, la culpa de lo otro, siempre la culpa es de otros. Ellos nunca son los culpables de nada, según ellos. Por tanto, yo creo que un presidente del gobierno que dijo ante las acusaciones de Vox, porque nosotros lo llevamos diciendo mucho tiempo, y lo veníamos diciendo también porque hay multitud de expertos técnicos que nos venían alertando de esta posibilidad. Y cuando nosotros hemos preguntado en el Congreso de los Diputados y en el Senado sobre esta cuestión, nos han dicho que era imposible. Entonces, cuando un presidente del gobierno y un gobierno dice que es imposible una determinada situación, no queda más salida que la dimisión total y completa e ir a las elecciones. Marcelo, cerramos tema y abrimos central nuclear. Muy brevemente, simplemente resaltar este infantilismo de la política, ¿no?, que también se vive, por desgracia, en la sociedad actual española, ¿no?, que siempre los responsables de las actuaciones dolosas y tal son terceros, ¿no? Hablaba Óscar, me ha gustado mucho la frase, ¿no?, que fabrican un enemigo, ¿no? Y ahora también Ignacio de Oces decía que echaban, ¿no?, balones fuera buscando otro responsable. Yo creo que esa es la clave, que siempre se encargan de buscar otro responsable. Esta señora que no quiere dimitir, el presidente del gobierno que tampoco dimite, en el caso de la Dana lo mismo. Siempre es responsabilizar a otros cuando los únicos responsables son ellos de sus propias políticas. Y por último, simplemente felicitar a empresarios que hubo ayer, o sea, el lunes, en Madrid, en supermercados que se mantuvieron abiertos para dar alimentos a muchísimos madrileños españoles. Hoy también hablaba Julia Ariza, ¿no?, de otras empresas que no les ha afectado el apagón, y yo creo que eso es digno de reseñar y de recordar que la empresa privada también sabe gestionar las crisis energéticas y estará a la altura de este tipo de apagones. Bastante mejor. Los operadores privados. Sí, los de verdad, no los que se inventa el gobierno. De Red Eléctrica, que sepa usted que del Consejo la mitad tiene vínculos con el PSOE y en otro tiempo con el PP, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que el PP en su momento nombraba gente que mal que bien sabía un poco del asunto. Pero yo creo que el último especialista que fue presidente de Red Eléctrica fue hace 12 años. En fin, bueno. Lo nuclear. Bueno, insisto en la pregunta que le hacían hoy a un especialista. Si viviéramos sobre todo la energía nuclear, esto no habría pasado. Dice, no, la cuestión no es esa. La cuestión no es que sea específicamente la nuclear. La cuestión es que las renovables producen un tipo de energía que, si es para entendernos, la predominante, no permite mantener la continuidad del flujo. Vale, vamos a dejarlo ahí. Pero vale la pena hablar de lo nuclear, porque es que precisamente en términos de interés público, oiga, es incomprensible. Contaba antes Carlos Astiz cuando Franco ve lo que hay. ¿Sabe usted en qué año? 1948. Es cuando nace la Junta de Investigaciones Atómicas y 3 años después la Junta de Energía Nuclear. Y se ponen a trabajar y en el 66-67, creo recordar, empieza la primera central pequeña y se retrasa un poco porque vienen los americanos con su producto llave en mano. Y entonces hemos de pensar, porque España tenía su propio camino de ingeniería nuclear. Sí, ¿qué nos sale mejor? ¿Comprárselo a los americanos o al final compramos llave en mano a los americanos? Y nuestros ingenieros se adaptan, porque eran buenísimos. Hoy salía la ministra Gesen diciendo que es que en España no hay uranio. O sea, ¿cómo se puede ser tan ceporro? España tiene las segundas reservas de uranio de Europa. Solo con Salamanca, con las que hay en Salamanca, se abastece al 15% de la energía nuclear que necesita Europa. ¿A que usted no lo sabía? Bueno, pues la ministra Gesen tampoco, claro. Es más, ella dice lo contrario. Iros a casa todos ya. Vale, Publi, venga, vamos con la cosa esta. 23:44, 22:44 en Canarias. Aquí tenemos dicho que la política normalmente es racional y cuando algo es abiertamente irracional es porque nos intentan engañar, algo ocultan. Y el asunto de España con la energía nuclear es bastante claro. Hay que diferenciar, no es un reproche a Marcelo en absoluto porque lo que haya dicho es verdad, pero hay que diferenciar entre políticas ideológicas y políticas donde la ideología hace de cobertura de intereses que no se pueden confesar. En líneas generales, las políticas ecologistas, cuando los que gobiernan son partidos de la oligarquía convencional europea, ahí las ideologías suelen envolver intereses inconfesables.
Y en el caso de la energía es muy evidente, sobre todo porque se trata de intereses que mire usted por dónde comparten el centro izquierda así llamado y el centro derecha así llamados, antes llamados así, pero es que comparten lo mismo. Y en el caso nuclear hay que recordar cómo se felicitaba el PP en su día por el cierre, que ahora sale Borja Semper diciendo yo soy atómico, pero no siempre erais atómicos, Borjita. Gaby Serrano nos lo cuenta. Los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos. Pedro Sánchez no ha comparecido para hacer autocrítica y aclarar los motivos del apagón, sino todo lo contrario, para responsabilizar a las nucleares y al sector privado. Para él, ni la empresa pública Red Eléctrica ni el Ejecutivo deben asumir lo ocurrido. Se cayó un 60% de toda la generación, por lo que no solo fue la nuclear. Durante el apagón, las centrales nucleares se encontraban casi desconectadas, siguiendo los protocolos ante el cero energético, y gracias a ellas la actividad energética se pudo restablecer progresivamente, destacando la necesidad de un mix energético. La tecnología nuclear aporta inercia al sistema y garantiza el suministro. Gracias a la conexión con Francia, un líder mundial en generación nuclear, en gran parte volvió a la luz. En el país galo esta tecnología supone el 70% de su suministro. Cuentan con 18 centrales con 57 reactores operativos y una capacidad de alrededor de 63.000 megavatios. Mientras tanto, en España, según el Plan General de Residuos Radiactivos, todas las centrales cerrarán de forma escalonada entre 2027 y 2035. El parque nuclear español cuenta con 5 centrales nucleares en explotación que agrupan 7 reactores operativos, una potencia total instalada de 7.398,7 megavatios. Tras la energía eólica, es la segunda fuente de generación eléctrica. En 2024, la energía nuclear supuso el 20% del total del país. El mapa europeo sigue la línea salvando las distancias de Francia. Suiza tiene 4 reactores operativos y 2 en construcción. Bélgica tiene otros 4, Países Bajos 1, Eslovenia otro, República Checa 6 y así una larga lista. No solo existen y abastecen Europa, sino que hay procesos para construir más. Mientras tanto, en España se niega su aportación y el objetivo es cerrarlas. Fíjese usted lo revelador que es que en ese episodio crítico, cuando tienes que dar explicaciones de algo que es tu competencia, lo que haces es proveerte de un argumentario para de entrada condenar al que tú crees que va a ser tu enemigo. Es muy interesante, porque significa que parte de su interés más vital es que no haya nucleares en España, para que haya otras cosas. Pues habría que empezar a preguntarse por qué. Porque desde luego por ecologismo no es. Pues para crearnos más pobres y dependientes. Simple y llanamente. Ya puede hablar otro. O sea, ya está. Claro, sin duda, yo creo, efectivamente está muy bien dicho, porque esa es la cuestión, es decir, hacernos más pobres y más dependientes. Como he dicho antes, realmente la energía nuclear garantiza la independencia energética de un país que la explote bien. Hay también una cuestión clarísima y es que efectivamente este gobierno y similares se pueden considerar traidores a España porque están traicionando todos los intereses de la población española y del país como tal, es decir, con la posibilidad de cerrar su futuro tanto a nivel energético como económico, porque si no tienes energía realmente tu economía se resiente muchísimo. Hay que ver también cómo la evolución que ha habido sobre la energía nuclear. Hemos pasado de un Greenpeace que decía que estaba en contra de la energía nuclear porque estaba financiado por las petroleras, ahora decir la Unión Europea, después de pedir reiteradamente el cierre de la nuclear porque era malísimo para el medio ambiente y similares, precisamente cuando la mayoría de las fuerzas políticas en Europa empiezan a cambiar porque la opinión pública europea empieza a reclamar estabilidad energética, independencia energética, con el problema con Rusia y similares, es decir, porque resulta que ahora la energía nuclear ya no es contaminante, ya no es mala, ya no es radiactiva, sino que ahora es verde, lo cual es ridículo. Es decir, para cualquiera que lo piense 2 minutos, es ridículo que pase de blanco a negro sin solución de continuidad, simplemente porque les viene bien a los que mandan, ¿no? Luego, otra de las cosas que es también muy importante es que esta traición que está ejecutando este gobierno no encuentra respuesta en la mayoría de la población española. Porque la población española, lo habéis mencionado antes, está en un proceso de infantilización. Y efectivamente han conseguido bastante ampliamente
llevar la idea de que, uy, no pasa nada, uy, vamos a ser resilientes y entonces nos dejan tirados en el campo y en lugar de quemar todo lo que haya por allí, de protestar o de cortar carreteras para exigir que se solucione tu problema, lo que haces es crear, no sé, bailecitos en molonguis. Yo creo que esto es una demostración de cómo el tono social de la sociedad española está muy bajo, en un proceso en el que realmente lo que está en cuestión, lo que está en peligro, es la propia esencia de la nación española y de sus habitantes. Y parece que los españoles no queremos darnos cuenta de eso, pero lo que está en riesgo es la propia España. Precisamente por eso las nucleares las quieren cerrar, porque eso efectivamente nos podría sacar mejor de la pobreza y desde luego nos daría independencia energética. Ignacio, Óscar. A ver, vamos a ello. ¿Nos quieren más pobres y dependientes? Sin duda que sí. Porque si pagamos la energía producida, por ejemplo, por otros estados, pues evidentemente tendremos que pagarla. Y eso nos hace a todos más pobres y dependientes. La energía nuclear a día de hoy en España viene a suponer más o menos el 21% de la electricidad que consumimos. La central nuclear de Almaraz, en concreto, es el 7%. Este plan de cierre de todas las centrales nucleares o de todos los reactores nucleares de España, de los 7, se aprobó en el año 2019, ha sido ratificado en el año 2024. La excusa del Gobierno, una y otra vez, es que son las propias empresas que gestionan, propietarias, si no, de las distintas centrales nucleares, no quieren continuar. Y de alguna forma es una verdad parcial, una media verdad, porque están asfixiando con impuestos, con trabas, con limitaciones y con diversas prohibiciones a las nucleares. Es decir, no es un negocio, evidentemente, para las empresas que quieren gestionarlas. Por esos impuestos, y estos impuestos fueron establecidos, fueron aprobados por el Gobierno del Partido Popular. De hecho, esos impuestos, hay impuestos estatales e impuestos autonómicos. En Extremadura gobierna la señora Guardiola, del Partido Popular, cacarea de vez en cuando que no quiere el cierre de la central nuclear de Almaraz, pues rechazó una iniciativa nuestra de Vox en la Asamblea de Extremadura, precisamente para que se supriman determinados impuestos y se reduzcan otros impuestos que son de titularidad autonómica. Lo que pasa es que el Partido Popular se niega, es decir, lo de siempre. Digo una cosa, pero actúa de la forma contraria. Ya os digo, fue el año 2013, cuando el Gobierno de Rajoy aprobó una ley con nuevos impuestos en la producción, en la gestión, en el almacenamiento, etc. Ayer nos trajo José María Figueredo el mapa de los impuestos y de su crecimiento de las nucleares. Bueno, es terrorífico. Es terrorífico, pero claro, son determinadas políticas públicas, en este caso impositivas, confiscatorias, que impiden que el potencial de España, que es enorme, se pueda expandir. Si lo que necesitamos precisamente es, por un lado, generar más electricidad por parte de las centrales nucleares y para que también haya más demanda de electricidad. Pero si necesitamos son empresas, necesitamos empleo. O sea, si no tenemos energía, no hay industria. Si no tenemos energía, no hay economía. Si no tenemos energía, no tendremos producción, no tendremos empleo. En definitiva, si no hay energía propia, no tenemos nación. Y por eso nosotros hemos abogado muchísimas veces en el Congreso de los Diputados por un plan de soberanía energética para que las diferentes fuentes de creación de energía se diversifiquen. Si no hace falta que el 100% sea nuclear, por supuesto que no. Puede haber en ese mix diferentes fuentes de energía y eso es lo lógico y lo normal. Pero mientras otras naciones, otros estados han estado impulsando la energía nuclear, por ejemplo, en Francia, sin ir más lejos, nosotros lo que hacemos es desmantelar parte en concreto, todas las centrales nucleares que nos suministran electricidad. Y esto es un atentado histórico contra todos los españoles. Si se incrementa la factura de la luz, que ya tenemos en máximos, ¿la culpa de quién es? Pues del Gobierno, precisamente por desmantelar las centrales nucleares. Las facturas de las empresas, de las familias. Es decir, eso es lo que nos estamos jugando. Nos estamos jugando nuestro futuro. Y el Partido Popular no solamente en su día aplaudió el cierre de Garoña, también la de Valdecaballeros. Lo quiero recordar hoy. Dentro de 5 minutos exactos empieza a funcionar la unidad 2 de Almaraz, requerida por Red Eléctrica para conectarse de forma urgente a la red y empezar a abastecer de energía al país.
cosas, ¿eh? ¡Joder! En fin, Óscar Rivas. Bueno, Carlos comentaba de la infantilización. Efectivamente, hay un proceso de infantilización que no es casual. A los mayores se les infantiliza a través de los medios de comunicación y a los pequeños a través de la educación que imponen los sanchistas, ¿no? Y los de antes también. Es decir, con lo cual, no nos extraña que el otro día, cuando volvió a la luz, la gente empezara a aplaudir como críos, que me recordaba mucho aquellos tiempos en los que aplaudíamos también en la época del COVID, ¿no? Es decir, decía el otro día Sánchez que quien sea favorable o se muestra favorable a las nucleares es o bien porque miente o bien porque es un ignorante. Parecía retratarse, es decir, pero de alguna manera es una técnica de proyección, ¿no? Una técnica de comunicación que consiste, una vez más, en atribuir al otro sus propios defectos, ¿no? Es decir, de hecho, su primer argumentario consistió en mentir. Él dijo, no, están parados 5 reactores. Y ha habido que desviar las renovables para alimentar a la nuclear. Y es mentira porque la nuclear tiene sus generadores que funcionan automáticamente, pero es que no eran 5 los que estaban apagados, eran 3, uno porque estaba cargando y otros 2 porque efectivamente, como ya bien dijisteis ayer, es decir, las políticas impositivas son tan confiscatorias que no pueden responder y no pueden competir. Es decir, esto es un negocio legítimo, pero ayer el lunes nos acordamos también del diésel y del dinero efectivo, que a mí me recordó al diario digital. O sea, al dinero digital, al dinero digital, el euro digital. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido efectivo? Y ya cortamos, está acordando Esparza. Sí, porque hay que irse al fútbol. Y antes hay que recordar una cosa muy importante. La semana que viene, que no se lo puede perder, aparte de mi curso habitual de historia de los martes, vamos a hablar, mire, de algo que tiene bastante que ver con esto, y de Canalejas a Dato, sangre, negocios, revolución, la España de la restauración, los magnicidios, todas esas cosas. Pero, muy importante, el jueves 8 a las 7, Paco Pepe Fernández de la Cigoña para hablar del cónclave y de la opción del nuevo Papa. ¿Quién podrá ser? Ojo, esto no lo va a encontrar en ningún otro lado, hay que estar. Jueves 8 a las 7 de la tarde. Pues puede usted apuntarse ahí. Ya sabe usted, puede ser viendo aquí, puede ser online, pero es que escuchar a Paco Pepe hablando de esto es, en fin, insisto, que no se lo puede usted perder. Don Carlos Astido, don Óscar Rivas, don Ignacio de Dióceres, doña Marcela Regía, mil gracias a los 4 por estar aquí y a ustedes por estar ahí. El viernes, especial 2 de mayo, y el lunes, más gato.